Todo el palacio de Zeno-sama vibraba con una tensión que te ponía los pelos de punta. No era para menos, porque ahí estaba Goku, parado en medio de todos los dioses de la destrucción y los ángeles, pero no con su típica sonrisa de quiero pelear contigo, sino con una mirada seria que pocas veces le vemos. Bill sudaba frío y le gritaba desde lejos. Te lo advertí, estúpido. Jugar con el tiempo y las dimensiones iba a traernos este problema. La cosa es que el equilibrio del multiverso se fue al traste después de tantas transformaciones que rompieron las leyes de los mismos dioses, y el gran sacerdote no estaba para bromas ese día. De pronto, el pequeño Zeno-sama se levantó de su trono con una energía que hizo que hasta los planetas lejanos temblaran. Goku, eres divertido, pero hiciste mucho lío. Ya no quiero que estés aquí, soltó el pequeño rey con una voz que helaba la sangre. En ese momento, Bills intentó interceder, pero Daishinkan lo frenó con una sola mirada. La decisión está tomada, el juicio ha terminado. Antes de que Goku pudiera decir pero si yo solo quería entrenar, una grieta oscura se abrió bajo sus pies, una energía negra que no se parecía a nada que hubiéramos visto en el torneo del poder o con Moro. Oye, espera. Todavía podemos arreglarlo con un combate, gritó Goku mientras activaba el Super Saiyajin Blue en un intento desesperado por no ser succionado. Pero fue inútil. La sentencia de Zeno no era la destrucción, era algo mucho peor. El destierro al vacío donde habitan los seres que fueron borrados antes de la existencia del primer universo. Los demás dioses miraban con una mezcla de envidia y miedo, mientras Goku forcejeaba contra unos hilos de energía que le drenaban el ki a una velocidad absurda. «Maldición, mi cuerpo no me responde», exclamó Goku mientras la luz de sus ojos se apagaba por el cansancio extremo. Justo antes de desaparecer por completo, Goku lanzó un golpe al aire tratando de golpear al gran sacerdote, pero el maestro de los ángeles simplemente movió un dedo y mandó a Goku directo al abismo. El silencio que quedó en el palacio fue sepulcral. Zeno volvió a sentarse, y con una frialdad que no le conocíamos, borró el nombre de Goku de los registros divinos. Ahora el honor de los dioses está a salvo, sentenció Daishinkan, mientras en el vacío, Goku caía a una velocidad infinita hacia lo desconocido, sintiendo como su orgullo y su historia se desvanecían. De la nada, el ambiente cambió de un frío total a un calor que te quemaba hasta el alma. Goku aterrizó en una superficie que parecía cristal roto, y al levantarse, se dio cuenta de que no estaba solo. Una silueta gigante, rodeada de cadenas de energía roja, lo observaba desde las sombras. Así que el nuevo juguete de Zeno ha llegado, retumbó una voz que hacía que las costillas de Goku vibraran. Era el ser prohibido, alguien cuya existencia fue borrada de los libros porque su poder hacía ver a los ángeles como simples niños de pecho. Goku, aunque estaba agotado, no se echó para atrás. Se puso en posición de pelea y desafió a la sombra. No sé quién eres, pero no voy a quedarme encerrado aquí. Tengo que volver y demostrar que mi camino no estaba equivocado. El ser soltó una carcajada que rompió parte del suelo de cristal, y en un parpadeo, apareció frente a Goku. El choque de puños fue tan brutal que la onda de expansión recorrió dimensiones enteras. Goku salió volando, escupiendo sangre, pero con esa chispa en los ojos que solo un Saiyajin tiene cuando sabe que ha encontrado al maestro definitivo. Tu técnica es basura, Saiyajin. Usas el ki de los dioses como si fuera un regalo, cuando debería ser tu esclavo, le recriminó el ser prohibido mientras lo levantaba del cuello con una sola mano. Goku intentaba zafarse, lanzando ráfagas de ki a quemarropa, pero el extraño sujeto ni se inmutaba. Absorbía la energía como si fuera agua. El entrenamiento más infernal de la historia de Dragon Ball acababa de empezar, y Goku entendió que para recuperar su honor y superar a Zeno, tendría que dejar de ser el héroe que todos conocían para convertirse en algo más. Durante lo que parecieron siglos en ese vacío, Goku no tuvo descanso. El ser prohibido lo obligaba a pelear sin transformaciones, usando solo su fuerza bruta contra ataques que desgarraban el espacio-tiempo. Si no puedes controlar el vacío te devorará a ti, le gritaba el ente mientras le propinaba una paliza que dejaba a Goku al borde de la muerte una y otra vez. Pero en cada caída, el Saiyajin se levantaba con un aura más oscura, más densa, una energía que ya no era divina, sino algo que estaba por encima de la creación misma.
En un momento de iluminación total, Goku logró detener el golpe del ser prohibido usando solo su dedo meñique. El silencio volvió al vacío, pero esta vez era un silencio de respeto. Lo lograste, mocoso. Has despertado la esencia que asusta hasta al mismo Zeno, dijo el ser mientras retrocedía. Goku ya no vestía su ropa naranja. Ahora estaba rodeado por un flujo de energía plateada y negra que distorsionaba la realidad a su paso. El entrenamiento había terminado y el alumno finalmente había superado al maestro del exilio. Es hora de volver, dijo Goku con una voz profunda que denotaba una confianza absoluta. Con un simple movimiento de su mano, rasgó el tejido de la realidad del vacío, abriendo un portal directo hacia el palacio de Zeno-sama. Ya no era el tipo amable que buscaba una pelea amistosa. Era el guerrero que regresaba por lo que le quitaron. Mientras cruzaba el portal, Goku solo tenía un pensamiento en mente: poner a los dioses en su lugar y demostrar que el honor de un Saiyajin no se borra con un simple capricho de un rey. La grieta en el cielo del palacio se cerró de golpe y Goku cayó de rodillas, pero no traía esa aura imponente de antes. Estaba totalmente drenado y con el traje hecho jirones. Los dioses de la destrucción, que hace un segundo estaban temblando, empezaron a reírse al verlo tan patético en el suelo. Quítela, el ratón del universo 4, se acercó dando saltitos y le dio una patada en el costado que mandó a Goku a rodar por el suelo de mármol divino. Mírenlo, el gran guerrero que jugaba a ser Dios ahora no es más que basura espacial, gritó el bicho mientras los demás soltaban carcajadas que resonaban en todo el lugar, burlándose de cómo el Saiyajin más fuerte había quedado reducido a nada ante la voluntad de Zeno-sama. Bills, que siempre sacaba la cara por él, esta vez se quedó cruzado de brazos con una expresión de total desprecio, mirando hacia otro lado como si le diera vergüenza haberlo conocido. No me mires, Goku, tú te buscaste esto por creerte intocable, soltó el gato con una frialdad que dolió más que cualquier golpe físico. En eso, un holograma gigante se proyectó en todos los universos para que la gente viera la humillación del héroe en vivo. Krillin y los demás en la Tierra miraban las pantallas con el corazón en la mano, viendo cómo los dioses humillaban a su amigo, y hasta Vegeta apretaba los puños pero no para defenderlo, sino de la rabia de ver a su rival tan pisoteado por la jerarquía celestial. De repente, Champa se metió en la bronca y le escupió cerca de la cara. Por tu culpa casi borran mi universo otra vez. Eres una plaga, Goku. El Saiyajin intentó levantarse, apoyando las manos temblorosas en el piso, pero Daishinkan usó su presión espiritual para aplastarlo de nuevo contra el pavimento, haciendo que el concreto divino se agrietara bajo su pecho. Tu existencia es un error en la ecuación de la creación, sentenció el gran sacerdote mientras los ángeles le daban la espalda uno por uno, retirándole el derecho a usar el ki divino que tanto le costó conseguir. El honor que Goku había construido salvando mundos se estaba evaporando como el agua en un desierto, dejando solo a un hombre roto frente a sus verdugos. La cosa se puso más fea cuando llamaron a los supuestos aliados para que dieran su veredicto sobre el destino de Goku. El Kaioshin del Este, que siempre fue un miedoso, agachó la cabeza y dijo que Goku era un peligro que debía ser contenido, dándole la espalda al tipo que lo salvó de Majin Buu. Pero si yo siempre los ayudé, alcanzó a decir Goku con la voz entrecortada, pero una descarga de energía de un guardia de Zeno lo cayó en el acto. La traición se sentía en el aire, era como si todos se hubieran puesto de acuerdo para borrar el legado del Saiyajin y dejarlo como el villano de la historia ante los ojos de los 12 universos que tanto lo admiraban. En medio del caos, Freezer apareció flotando con esa sonrisa de maldad pura que tanto lo caracteriza y se burló en su cara. Vaya, vaya, parece que el mono se quedó sin circo y sin público, qué delicia verte así de arrastrado. El emperador del mal no perdió el tiempo y le lanzó un rayo de energía directo al hombro, aprovechando que Goku no podía ni defenderse por la presión de Daishinkan. Goku soltó un grito de dolor que se escuchó en cada rincón del palacio, pero nadie se movió para ayudarlo, ni siquiera Whis, que simplemente miraba su báculo con desinterés total. El honor de Goku ya no existía, era solo un estorbo para el orden que los dioses querían imponer a la fuerza. Zeno-sama, con esa voz infantil que ahora sonaba aterradora, se acercó saltando y le apuntó con el dedo. Goku, ya no eres mi amigo, eres un tonto muy grande. Esas palabras fueron el golpe final,
Porque el pequeño rey lanzó una onda expansiva que despojó a Goku de su última pizca de dignidad, borrando incluso sus recuerdos de las batallas más gloriosas frente a todos. Los dioses empezaron a abuchear como si estuvieran en un coliseo romano, pidiendo que lo lanzaran de una vez por todas a la oscuridad. El Saiyajin sentía como su espíritu se quebraba, viendo como sus propios amigos en la tierra empezaban a dudar de él, preguntándose si realmente valía la pena seguir sus pasos. Incluso Gohan, viendo todo desde la distancia, bajó la mirada con una decepción profunda que le partió el alma a Goku. ¿Ese es mi padre? Ese es el hombre que nos enseñó a no rendirnos nunca, murmuró el híbrido, dejando que la duda se sembrara en su corazón por culpa de las mentiras de Dai Shinkan. El prestigio de la raza Saiyajin estaba por los suelos y Goku se sentía más solo que nunca en su vida, rodeado de seres poderosos que solo querían verlo sufrir antes de desaparecerlo. La humillación era total, pública y dolorosa, diseñada específicamente para que nadie volviera a mencionar el nombre de Son Goku con respeto jamás. «Mírenme a los ojos», gritó Goku tratando de recuperar un poco de su fuego interno, pero Bill simplemente le lanzó una ráfaga de Akai controlada que le quemó parte de la piel sin matarlo, solo para torturarlo más. «Tú ya no eres nadie para pedirnos nada, gusano», le respondió el dios gato con un tono de voz que no dejaba espacio para la esperanza. Los otros dioses se turnaban para lanzarle insultos y pequeñas descargas de energía, convirtiendo el juicio en una carnicería emocional donde el honor del héroe era el plato principal. Goku estaba perdiendo la fe en todo lo que creía, sintiendo que el universo entero se había vuelto loco o que él siempre había sido un iluso. De pronto, el gran sacerdote levantó la mano para pedir silencio y el ambiente se volvió gélido, como si la misma muerte hubiera entrado al salón. «Ya hemos tenido suficiente diversión por hoy, es hora de que este residuo de Saiyajin desaparezca en el rincón más oscuro de la nada», anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Goku miró a su alrededor buscando una sola mirada de apoyo, pero solo encontró ojos llenos de odio y rechazo. Era el fin del camino para el guerrero más grande, o eso era lo que todos creían mientras el portal hacia el vacío prohibido se abría de nuevo, rugiendo como una bestia hambrienta que esperaba su comida. Con un último empujón de energía de todos los dioses al unísono, Goku fue lanzado hacia el abismo mientras los gritos de burla eran lo último que escuchaba antes de que la oscuridad lo tragara por completo. Cayó al vacío con el corazón destrozado y el orgullo hecho cenizas, sin saber que en ese lugar olvidado por Dios lo estaba esperando alguien que odiaba a Zeno tanto como él empezaba a hacerlo. La caída del héroe fue estrepitosa, pero el silencio que siguió fue el comienzo de algo mucho más peligroso para los habitantes del palacio. Zeno-sama se quedó flotando en medio del salón, con esa mirada que parece que no rompe un plato, pero que en realidad te borra de la existencia si se le antoja. «Goku, eres un chico malo, muy malo», gritó el pequeño rey mientras sus manos empezaban a brillar con una luz blanca que hacía que el espacio mismo se fuera doblando como si fuera papel. Goku intentó usar la teletransportación, pero el espacio estaba bloqueado por una barrera invisible que Dai Shinkan había puesto para que nadie escapara del castigo. El pobre de Goku apenas podía respirar, sintiendo como esa energía lo iba apretando, sellando sus movimientos y dejándolo como una estatua en medio de la nada, mientras los dioses se reían de verlo tan indefenso. «Oye, Zeno, detente, esto no es justo», alcanzó a balbucear Goku con las pocas fuerzas que le quedaban, pero el pequeño rey solo ladeó la cabeza con una frialdad que asustaba a cualquiera. En ese momento, Zeno juntó sus palmas y un cubo de energía transparente encerró a Goku por completo, un sello que ni el mismo Ultra Instinto podría romper porque no estaba hecho de ki, sino de pura voluntad de borrado. Los guardias de Zeno se acercaron y empezaron a golpear el cubo con sus lanzas, enviando descargas eléctricas que hacían que Goku gritara de dolor dentro de su prisión de cristal. Era una humillación total ver al guerrero que salvó los universos siendo tratado como un animal en una jaula. De repente, Dai Shinkan dio un paso al frente y señaló hacia un rincón del palacio donde la realidad parecía estar podrida, un hueco negro que ni la luz de los ángeles se atrevía a tocar. «Ese es el reino del olvido, el lugar donde mandamos lo que ni siquiera merece ser polvo», explicó el gran sacerdote con una sonrisa que te helaba la sangre. Goku golpeaba las paredes del cubo con los nudillos ensangrentados, gritando: «Vegeta, Bills, ayúdenme».
Pero Vegeta solo apretaba los dientes con impotencia y Bills miraba el suelo, sabiendo que si se movía, él también sería borrado de la historia. El miedo a Zeno era más grande que cualquier amistad o deuda de honor que tuvieran con el Saiyajin. Zeno empezó a jugar con el cubo como si fuera una pelota, lanzándolo de un lado a otro mientras Goku rebotaba adentro, golpeándose contra las paredes de energía. «Vuela, vuela, Goku», decía el pequeño rey mientras le daba un manotazo final que mandó el sello directo hacia ese agujero negro prohibido. Antes de entrar, Goku vio por última vez la cara de desprecio de los dioses y sintió una rabia que nunca antes había experimentado. No era una rabia de pelea, era un rencor profundo contra el sistema divino. El portal se tragó el cubo y el silencio que quedó en el palacio fue tan pesado que hasta los ángeles bajaron la mirada, sabiendo que acababan de cometer la injusticia más grande del multiverso. Al entrar en ese lugar prohibido, el cubo de Zeno se rompió por la presión de una gravedad que era miles de veces superior a la de la Tierra. Goku cayó de cara contra un suelo que se sentía vivo, una especie de masa viscosa y oscura que intentaba succionarlo. «Maldita sea, no puedo moverme», exclamó Goku mientras trataba de encender su aura, pero el ambiente absorbía su energía antes de que pudiera usarla. De pronto, de entre las sombras, unas cadenas de energía roja salieron disparadas y se envolvieron en sus brazos y piernas, jalándolo hacia un trono de piedra donde un ser gigantesco lo esperaba. No era un dios, no era un ángel, era algo que estaba ahí antes de que Zeno naciera. «Así que el rey de pacotilla te envió a morir aquí», retumbó la voz del ser prohibido, haciendo que el pecho de Goku vibrara con una fuerza bruta. El extraño se levantó y con un solo movimiento de su mano, mandó a Goku a volar contra una montaña de huesos de guerreros antiguos que también habían sido desterrados. Goku, sacando fuerzas de donde no tenía, se transformó en Super Saiyajin, pero su pelo no brillaba con el dorado de siempre, sino con un tono opaco, como si la esperanza misma se estuviera muriendo. «Déjame salir de aquí ahora mismo», gritó Goku lanzando un Kamehameha, pero el ser prohibido simplemente abrió la boca y se tragó el ataque como si fuera un aperitivo. El ser prohibido se lanzó contra Goku y le conectó un golpe en el estómago que le sacó todo el aire y lo hizo escupir sangre negra. «Aquí no sirven tus trucos de colores, Saiyajin, aquí solo manda el dolor y la voluntad», dijo el ente mientras lo levantaba del cuello y lo estrellaba una y otra vez contra el suelo. Goku intentaba defenderse con patadas, pero el enemigo era como pelear contra una montaña de puro odio concentrado. Cada vez que Goku caía, el ser lo obligaba a levantarse a base de latigazos de energía, diciéndole que si quería recuperar su honor, primero tenía que aprender a odiar a los que lo traicionaron allá arriba. La pelea duró horas, o quizás días, porque en ese lugar el tiempo no tiene sentido y todo es una pesadilla constante. Goku estaba totalmente desfigurado por los golpes, pero sus ojos empezaron a cambiar de color, pasando del azul al gris y luego a un tono oscuro que asustó hasta al mismo ser prohibido. «Eso es, usa ese rencor, úsalo para romper tus límites», gritaba el maestro del exilio mientras le lanzaba ráfagas de energía que desgarraban la piel de Goku. El Saiyajin ya no gritaba de dolor, ahora gritaba de una furia que estaba despertando algo dormido en su sangre real, algo que ni el mismo rey Vegeta conocía sobre su raza. En un descuido del ser prohibido, Goku logró agarrarle el brazo y con una fuerza sobrehumana, se lo dobló hasta que se escuchó el crujido de los huesos. Por primera vez, el ente soltó un rugido de dolor y retrocedió, mirando a Goku con una mezcla de sorpresa y alegría macabra. «Has logrado tocarme, basura, quizás después de todo si puedas superar a esa basura de Zeno», murmuró el ser mientras se curaba la herida en un segundo. Goku se quedó de pie, con la ropa hecha trizas y el cuerpo cubierto de cicatrices, pero con una sonrisa que ya no tenía nada de amable. Estaba empezando a entender que el castigo de Zeno era en realidad su mayor oportunidad para volverse el ser más temido. «Enséñame todo lo que sabes, quiero que Zeno tiemble cuando me vea regresar», dijo Goku con una voz que parecía venir del mismo infierno. El ser prohibido se rió y extendió su mano, creando una espada de energía oscura que le entregó al Saiyajin. El entrenamiento de verdad estaba por comenzar, un proceso que iba a destruir al Goku que todos conocíamos para crear a un monstruo capaz de restaurar su honor a base de puro poder y destrucción. Los ángeles creían que lo habían sacado de la existencia,
pero lo único que hicieron fue soltar a la bestia en el lugar donde aprendería a devorarlos a todos. Goku abrió los ojos y lo primero que sintió fue que no sentía nada. Ni calor, ni frío, ni siquiera el peso de su propio cuerpo. Era como estar flotando en una sopa de nada, un lugar donde el tiempo se había detenido y el espacio era solo una mancha negra infinita. Intentó encender su ki para ver algo, pero la energía se le escapaba de las manos como si el aire mismo tuviera hambre y se la estuviera robando. «Rayos, no puedo ver ni mis propias manos», gritó Goku, pero su voz no hizo eco, se quedó pegada a sus labios en ese vacío que parecía estar escuchando hasta los latidos de su corazón. De pronto, una risa seca y metálica retumbó en su cabeza, no en sus oídos, sino directamente en su mente, haciéndole cosquillas en el cerebro. «Sigues pensando como un mortal, Son Goku, esperando que la luz te guíe cuando aquí la oscuridad es la única verdad», soltó una voz que se sentía como 1000 susurros a la vez. Goku se puso en guardia, aunque no sabía ni dónde estaba el suelo, y empezó a lanzar golpes al aire buscando conectar con algo sólido. «Sal de donde estés y pelea conmigo», desafió el Saiyajin mientras su desesperación empezaba a transformarse en esa adrenalina que tanto le gusta, aunque por dentro sabía que esta vez no era un juego de entrenamiento. En un parpadeo, una presencia se materializó frente a él, pero no tenía forma física, era como una mancha de tinta negra que distorsionaba todo lo que tocaba. El ser prohibido se estiró y de la nada le metió un rodillazo en la boca del estómago a Goku que lo mandó a dar vueltas por el vacío absoluto. «Tu honor es una carga, tus amigos son una debilidad y tu bondad es lo que te trajo a esta basura de lugar», le recriminó el ente mientras aparecía arriba de él para conectarle un doble hachazo en la espalda. Goku escupió un chorro de sangre que se quedó flotando en esferas rojas, demostrando que en este plano las leyes de la física de Zeno-sama no valían ni un cacahuate. Goku se recuperó en el aire y gritó: «No sabes nada de mis amigos, ellos son los que me dan fuerza». Activó el Super Saiyajin Blue, pero la transformación parpadeaba como una bombilla vieja a punto de fundirse porque el vacío rechazaba la energía divina. El ser prohibido se burló y le agarró la cara con una mano que se sentía como hielo quemado, arrastrándolo por kilómetros de nada en un segundo. «Zeno te borró porque te tiene miedo, pero yo te voy a destruir para que dejes de ser tan patético», rugió el ser mientras le lanzaba ráfagas de una energía purpúrea que atravesaban la carne de Goku como si fuera mantequilla. La pelea se volvió una carnicería donde Goku no podía ni meter las manos. Era superado en velocidad y en esa técnica extraña que no dependía del ki. El Saiyajin intentaba usar el Kamehameha, pero el ataque se desvanecía antes de salir de sus palmas, lo que lo obligó a pelear a puro puño limpio, rompiéndose los nudillos contra la armadura invisible del ser. «Maldición, mi cuerpo se siente pesado, es como si estuviera peleando dentro de un océano de plomo», exclamó Goku mientras recibía una patada en las costillas que sonó como un cristal rompiéndose. El honor del que tanto hablaba se sentía como una broma pesada en medio de tanta paliza y oscuridad. «Si quieres volver, tienes que dejar de intentar ser un héroe y empezar a ser un guerrero», le dijo el ser prohibido mientras creaba unos clones de sombra que empezaron a rodear a Goku por todos lados. Los clones no esperaron y se lanzaron al ataque, dándole una combinación de golpes que dejaron al Saiyajin al borde del desmayo, con los ojos casi en blanco. Goku sentía que cada vez que pensaba en Milk o en Gohan, el ser le pegaba más fuerte, como si pudiera leer sus recuerdos y usarlos para castigarlo. «Cállate. No te metas en mi cabeza», gritaba Goku lanzando manotazos desesperados que solo encontraban aire y más dolor. En un momento de pura rabia, Goku dejó de intentar usar el ki azul y simplemente dejó que su instinto de supervivencia tomara el control absoluto, pero no el ultra instinto plateado, sino algo más primitivo. Sus músculos se hincharon y su piel empezó a soltar un vapor oscuro, una respuesta de su sangre Saiyajin ante un ambiente que quería borrarlo. «Eso es. Deja que la bestia despierte», gritaba el ente mientras chocaban puños de nuevo, provocando ondas de choque que rasgaban el vacío mismo. Por primera vez en la pelea, Goku logró conectar un gancho al mentón de la sombra, haciéndola retroceder unos metros en esa inmensidad negra. El ser prohibido se limpió un rastro de energía de la cara y soltó una carcajada que asustaría al mismo Freezer. «Parece que el entrenamiento apenas comienza a dar frutos, pero todavía hueles a la basura de los dioses», dijo el maestro del olvido antes de desaparecer y reaparecer detrás de Goku,
dándole un golpe en la nuca que lo dejó seco. Goku cayó en un sueño profundo mientras sentía que el vacío se le metía por los poros, reemplazando su sangre por esa energía oscura y densa que lo convertiría en algo nuevo. Ya no era una cuestión de ganar o perder, era una cuestión de sobrevivir a la transformación más dolorosa de su vida. Mientras Goku estaba inconsciente, la presencia seguía observando sus pensamientos, hurgando en sus miedos a ser olvidado y en el odio que empezaba a crecer por la traición de Bills y Zeno. El vacío absoluto no era solo un lugar. Era un espejo que le mostraba a Goku lo que realmente era cuando le quitabas el traje naranja y el título de Salvador. El ser prohibido se sentó a esperar, cruzado de brazos, viendo cómo el cuerpo del Saiyajin vibraba con una frecuencia que nunca se había visto en los 12 universos. La semilla de la restauración del honor estaba plantada, pero iba a crecer regada con el resentimiento y el poder prohibido. Goku despertó horas después con una calma extraña, sintiendo que el lugar ya no le robaba la energía, sino que él empezaba a absorber el vacío. Muy bien, tú ganas, enséñame a controlar esta oscuridad, dijo Goku con una mirada fija que ya no tenía rastro de duda ni de piedad. El ser prohibido asintió con la cabeza y le señaló un camino de fuego negro que se abría en la distancia. Camina por ahí y no mires atrás, porque el Goku que conociste ya está muerto. La verdadera evolución del guerrero Saiyajin acababa de dar su primer paso en un mundo donde ni los ángeles se atreverían a poner un pie. Goku estaba ahí, de pie en medio de la negrura, cuando el suelo de cristal empezó a crujir como si un planeta entero se estuviera rompiendo bajo sus botas. De la nada, esa masa de sombras que lo castigaba empezó a tomar una forma más definida, pero no era nada que hubiéramos visto antes en los diseños de los universos conocidos. Era un guerrero alto, con una armadura que parecía hecha de estrellas muertas y unos ojos que brillaban en un tono carmesí tan intenso que hacían que el Ultra Instinto pareciera una linterna sin pilas. Zeno cree que él creó todo, pero yo estaba aquí cuando el primer átomo de este multiverso apenas era un pensamiento, soltó el gigante con una voz que hizo que Goku se pusiera en guardia instintivamente, sintiendo un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Oye, tú. Ya me cansé de los acertijos. ¿Quién eres y por qué los dioses te tienen tanto miedo?, gritó Goku mientras apretaba los puños, dejando que las chispas de su ki oscuro empezaran a saltar a su alrededor. El ser oculto soltó una carcajada que distorsionó la realidad, y en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba a milímetros de la cara de Goku, sin que el Saiyajin pudiera ver ni siquiera el inicio del movimiento. Me llaman el origen, el que fue borrado de la historia para que Zeno pudiera jugar a ser el rey sin que nadie le recordara su verdadera debilidad, respondió el ente antes de lanzarle un golpe de palma abierta que mandó a Goku a atravesar 3 montañas de escombros flotantes en un segundo. Goku se levantó de entre las piedras, escupiendo un poco de sangre y con la ropa colgando en jirones, pero con esa sonrisa de loco que le sale cuando sabe que el enemigo es de verdad. Vaya, eso sí me dolió. Eres increíble, exclamó el Saiyajin mientras liberaba todo el poder que había absorbido del vacío, creando una explosión de energía plateada con bordes negros que hizo que el reino del olvido temblara. Se lanzó al ataque conectando una serie de golpes rápidos, pero el ser oculto bloqueaba todo con un solo dedo, moviéndose con una elegancia que dejaba en ridículo las enseñanzas de Whis. La diferencia de poder era tan absurda que Goku entendió que estaba frente a algo que superaba la lógica de los niveles de pelea que conocía. Tu técnica es un insulto para los que de verdad controlamos la existencia, Saiyajin, dijo el origen mientras le agarraba la pierna a Goku en medio de una patada y lo estampaba contra el vacío como si estuviera sacudiendo un tapete. Goku intentó usar una ráfaga de ki a quemarropa, pero el ser simplemente absorbió la energía con su piel y se la devolvió multiplicada por 10, mandando al Saiyajin a volar de nuevo. Maldita sea, es como pelear contra el universo mismo, pensó Goku mientras sentía que sus huesos empezaban a ceder ante la presión de esa entidad ancestral que no tenía límites visibles. La desesperación empezaba a asomar, pero el orgullo Saiyajin no lo dejaba tirar la toalla todavía. De pronto, el ser oculto se detuvo y extendió sus manos, creando una esfera de energía que contenía las imágenes de los 12 universos girando como si fueran juguetes. Mira a tus amigos, Goku. Ellos ya te olvidaron y siguen celebrando con los dioses que te traicionaron, dijo el ente con un tono de veneno puro, mostrando a Bills comiendo banquete tras banquete mientras nadie preguntaba por el Saiyajin. Goku sintió un fuego quemándole el pecho,
Pero no era el ki de siempre. Era una furia fría que empezó a teñir su aura de un color morado profundo, casi negro. «Cállate. Ellos no tienen la culpa de ser débiles ante Zeno», rugió Goku mientras su musculatura se tensaba de una forma violenta. El origen sonrió al ver que el cebo había funcionado y se puso en una pose de combate que desafiaba cualquier estilo conocido, con las manos abiertas y los pies apenas tocando la nada. «Si quieres castigarlos, si quieres que tu honor sea restaurado con la sangre de los que se burlaron de ti, tendrás que dejar de ser el niño bueno de la tierra», sentenció el ser mientras desaparecía de nuevo para aparecer detrás de Goku y darle una patada que lo hundió en el piso de energía. Goku ya no sentía el dolor de la misma forma, ahora cada golpe lo alimentaba, cada humillación que recordaba se convertía en combustible para esa nueva transformación que estaban haciendo en sus entrañas. «No me importa lo que tenga que hacer, enséñame a ser tan fuerte como tú», gritó Goku mientras se levantaba con los ojos inyectados en sangre y un aura que empezaba a devorar la luz del lugar. El ser oculto asintió, y de un momento a otro, el ambiente cambió. Ya no era solo oscuridad, sino que estaban rodeados por miles de clones de energía ancestral que se lanzaron contra el Saiyajin al mismo tiempo. Goku empezó a pelear como un animal acorralado, usando mordidas, cabezazos y golpes prohibidos que nunca hubiera usado en un torneo, rompiendo la guardia de los clones con una ferocidad que asustaría al mismo Broly. La batalla se volvió un caos de explosiones y gritos que duró lo que parecieron eones en ese plano donde el tiempo es una mentira. Goku estaba aprendiendo a usar la energía del origen, una fuerza que no necesitaba de la calma del Ultra Instinto ni de la rabia del Super Saiyajin, sino de una armonía perfecta con el vacío absoluto. «Toma esto», gritó Goku lanzando un ataque que combinaba el Kamehameha con la materia oscura del lugar, logrando finalmente rozar la mejilla del ser oculto y sacarle una gota de energía dorada. El silencio volvió a reinar cuando esa gota cayó al suelo y provocó un cráter de proporciones galácticas, demostrando que incluso la sangre de este ser era puro poder. «Has logrado lo imposible, has herido al que no puede ser herido», dijo el origen mientras se limpiaba la marca con total tranquilidad, mirando a Goku con un respeto genuino por primera vez en toda la historia. Goku estaba jadeando, con los brazos temblando por el esfuerzo, pero su mirada ya no era la de un guerrero cualquiera, era la mirada de alguien que ha visto el final de todo y no tiene miedo. El ser ancestral puso su mano sobre el hombro de Goku y empezó a transferirle una parte de su esencia, una marca negra que apareció en el pecho del Saiyajin justo encima de donde está su corazón. El verdadero despertar de Goku como el ejecutor del vacío estaba completo. «Zeno y Daishinkan no tienen idea de lo que han liberado al mandarte aquí conmigo», murmuró el ser oculto mientras veía cómo Goku se envolvía en un capullo de energía impenetrable. El entrenamiento más oscuro de la vida de nuestro héroe había llegado a su punto máximo y ahora solo quedaba una cosa por hacer: volver al mundo de los vivos y reclamar el trono que le arrebataron por capricho. Goku cerró los ojos, y por un instante, todos los dioses del multiverso sintieron un escalofrío que les recorrió el cuerpo, una premonición de que el honor del Saiyajin regresaría de la forma más violenta posible. El ser oculto no perdió ni un segundo, y antes de que Goku pudiera procesar la marca en su pecho, le soltó un derechazo que le hundió las costillas, mandándolo a rebotar contra las paredes invisibles del vacío. «Si crees que esto es un regalo, estás muy equivocado, Saiyajin. El poder que te di te va a carcomer por dentro si no aprendes a ser un recipiente vacío», sentenció la entidad mientras sus manos se cubrían de una electricidad negra que quemaba el espacio mismo. Goku se puso de pie, escupiendo un diente y riéndose entre dientes, aunque el dolor era tan intenso que sentía que el alma se le escapaba por la boca. «Ya te dije que no me importa el dolor, dame todo lo que tengas», gritó el guerrero mientras intentaba activar el Super Saiyajin, pero su pelo se tornaba de un gris ceniza que se desvanecía al instante. «El primer precio es tu pasado. Para ser el nuevo rey del vacío, tienes que dejar de ser el héroe que salva a los débiles», dijo el origen mientras creaba una ilusión hiperrealista frente a los ojos de Goku. De la nada, aparecieron Milk, Gohan y Goten, rogándole que se detuviera, pero el ser oculto los atravesó con una lanza de energía frente a él, obligándolo a mirar. Goku soltó un rugido de rabia que hizo que el reino del olvido se resquebrajara, lanzándose con una técnica salvaje que no buscaba puntos vitales, sino simplemente destruir todo a su paso.
El choque de sus puños contra la armadura del ser ancestral generaba ondas de choque que borraban las ilusiones y creaban mini agujeros negros que succionaban los escombros flotantes. La pelea se volvió una tortura sistemática donde el ser oculto no dejaba que Goku se desmayara, usando su propia energía para sanar sus heridas solo para volver a romperlas un segundo después. Tu amabilidad es un cáncer para este poder, gritaba el maestro mientras le aplicaba una llave al brazo que hizo que el húmero de Goku tronara como una rama seca. Goku gritaba de pura agonía, pero en lugar de rendirse, usaba ese mismo grito para cargar un ataque de energía oscura desde su pecho, dándole de lleno en la cara al ente. Por un momento, el ser oculto retrocedió, sorprendido de que el Saiyajin estuviera usando el sufrimiento como combustible en lugar de dejarse vencer por él. No entiendes nada, yo no voy a dejar de ser quien soy, solo voy a ser más fuerte para que nadie me vuelva a pisotear. Exclamó Goku mientras su aura empezaba a devorar su propia piel, creando una especie de armadura orgánica de ki denso y oscuro. El precio físico era devastador. Sus músculos se desgarraban y se regeneraban a una velocidad que le causaba una fiebre que evaporaba cualquier rastro de sudor. El ser oculto sonrió de forma macabra y aumentó la gravedad del lugar 1.000.000 de veces, haciendo que Goku cayera de bruces, sintiendo que sus órganos internos se aplastaban contra el suelo. «Levántate, basura. Si no puedes cargar con el peso de tu propia existencia, Zeno te borrará con solo un bostezo», le increpaba el ser desde arriba. Goku enterró los dedos en el suelo de cristal, y con un esfuerzo que le hizo sangrar los ojos, se puso de pie centímetro a centímetro mientras sus huesos crujían de una forma horrible. La entidad ancestral no le dio tregua y empezó a disparar ráfagas de materia oscura que le arrancaban pedazos de carne a Goku, quien ya no podía ni usar sus manos para cubrirse. «Dame más», retaba el Saiyajin con una voz que ya no sonaba humana, sino más bien como un eco del mismo abismo que lo rodeaba. En ese punto del entrenamiento, el antiguo Goku, ese que perdonaba a los villanos como Freezer o Cell, estaba muriendo bajo los golpes de un maestro que no conocía la piedad ni el perdón. «El segundo precio es tu ki divino. Esas migajas que te dio Bills no sirven aquí», sentenció el origen mientras metía su mano directamente en el plexo solar de Goku, arrancándole literalmente la energía del Super Saiyajin Blue. Goku sintió un vacío en el alma, una sensación de pérdida tan grande que por un momento pensó que moriría de verdad, viendo cómo su conexión con los dioses se desvanecía para siempre. Sin ese ki, su cuerpo era vulnerable a las leyes del vacío, y empezó a desintegrarse poco a poco, empezando por las puntas de sus dedos. «Acepta la nada o conviértete en ella», rugió el ser oculto mientras le propinaba una patada giratoria que lo mandó al corazón de una nebulosa de energía negativa. En medio de esa tormenta, Goku dejó de luchar contra la oscuridad y simplemente la dejó entrar, permitiendo que el vacío llenara el hueco que dejaron los dioses en su interior. Sus ojos se volvieron completamente negros, sin pupila ni iris, y su cabello creció un poco, tornándose de un color plata oscuro que no emitía luz, sino que la absorbía. El dolor desapareció de golpe, reemplazado por una sensación de poder absoluto que lo hacía sentir como si pudiera aplastar galaxias con solo cerrar el puño. El ser oculto se detuvo, sintiendo que la presencia de Goku ya no era la de un mortal, sino la de una fuerza de la naturaleza que él mismo había ayudado a forjar. «Lo has pagado todo, Saiyajin. Tu historia, tu luz y tu tranquilidad», dijo el ente mientras observaba cómo Goku flotaba en el centro de la tormenta, totalmente transformado y con una calma que daba miedo. Goku se miró las manos, que ahora estaban rodeadas por un aura que distorsionaba la imagen como si fuera un cristal roto, y sintió que el honor ya no era algo que debía recuperar, sino algo que debía imponer. «Zeno-sama me quitó todo creyendo que me destruiría, pero solo me quitó las cadenas», murmuró Goku, y su voz hizo que el reino del olvido vibrara con una frecuencia de destrucción pura. El entrenamiento había terminado y el precio había sido pagado con creces. El Saiyajin que conocíamos se había ido para siempre. El ser oculto se arrodilló, no por debilidad, sino por reconocimiento ante el nuevo soberano que había despertado frente a sus ojos. «Ahora ve y haz que el palacio de cristal se tiña de rojo, que el gran sacerdote sepa lo que es el verdadero miedo», le ordenó el ser ancestral mientras le entregaba una capa hecha de sombras que se fundía con su nueva aura. Goku asintió, y con un simple movimiento de su dedo, abrió un portal que conectaba directamente con la dimensión de los dioses,
una brecha que gritaba venganza. La energía que emanaba de él era tan pesada que el portal mismo empezaba a colapsar, exigiendo ser liberado en un lugar con materia que destruir. Antes de cruzar, Goku miró por última vez hacia la oscuridad absoluta del reino del olvido y soltó una pequeña risa carente de alegría. Una risa que vaticinaba el fin de una era para los 12 universos. Zeno, espero que estés listo para jugar, porque esta vez las reglas las pongo yo, dijo Goku mientras se adentraba en el portal, dejando atrás cualquier rastro de duda. El honor del Saiyajin estaba a punto de ser restaurado, pero el costo para los dioses sería más alto de lo que cualquiera de ellos pudo haber imaginado en sus peores pesadillas. Goku estaba flotando en el centro del vórtice cuando sintió que algo dentro de su pecho hacía cortocircuito. Era el Ultra Instinto, esa técnica plateada que lo había salvado tantas veces, tratando de salir para protegerlo de la presión del vacío. Pero en este lugar las reglas son distintas, y de repente, una onda de choque interna lo hizo escupir sangre a borbotones mientras el brillo plateado de sus ojos se apagaba como una vela en medio de un huracán. No, ahora no. Necesito ese poder para salir de aquí, gritó Goku mientras se agarraba la cabeza, sintiendo como la conexión con el estado de los dioses se desintegraba por completo, dejándolo en su estado base, vulnerable y sin esa reacción automática que lo hacía intocable. El ser oculto lo miraba desde arriba con un desprecio total, cruzado de brazos mientras la oscuridad se tragaba los últimos restos de la energía divina del Saiyajin. Esa técnica es una muleta para los que no tienen voluntad propia, Goku. El instinto te hace moverte sin pensar, pero aquí necesitas pensar para destruir, le soltó el ente ancestral mientras le lanzaba una ráfaga de ki oscuro que Goku no pudo esquivar. El golpe le dio de lleno en el pecho, mandándolo a estrellarse contra un pilar de piedra negra que se deshizo al contacto con su cuerpo. Goku intentó buscar esa calma mental, ese vacío en el corazón que le permitía usar el Ultra Instinto, pero lo único que encontraba era un muro de piedra y una sensación de impotencia que le quemaba las entrañas. Estaba volviendo a ser ese guerrero que dependía solo de sus músculos y su fuerza bruta, pero contra un enemigo que podía borrar galaxias con un suspiro. El ser oculto descendió a una velocidad que el ojo humano no podría seguir y le dio un pisotón en el abdomen a Goku, hundiéndolo todavía más en el suelo. Tu preciado Ultra Instinto ha muerto, acéptalo de una vez, rugió el maestro mientras empezaba a conectarle una serie de puñetazos que sonaban como explosiones de dinamita en los oídos de Goku. El Saiyajin intentaba defenderse, pero sin la reacción automática del instinto, llegaba tarde a todos los bloqueos. Cada golpe le rompía una fibra muscular o le fisuraba un hueso. Maldita sea, mi cuerpo no reacciona como antes, exclamó Goku entre dientes, dándose cuenta de que tenía que aprender a pelear de nuevo, desde cero, olvidando todo lo que Whis le había enseñado en el planeta de Bills. En un arranque de desesperación, Goku lanzó un golpe con todas sus fuerzas, pero el ser oculto lo atrapó con la palma de la mano y le dobló la muñeca hasta que se escuchó el crujido del hueso rompiéndose. Goku soltó un grito que desgarró el silencio del vacío, pero no se echó para atrás. Con la otra mano, le soltó un cabezazo tan violento que por fin logró que el gigante retrocediera un par de pasos. No necesito el instinto de los dioses para darte una paliza, gritó el Saiyajin mientras su aura empezaba a cambiar de un color azulado a un rojo sangre mezclado con sombras negras. Estaba rompiendo el límite de su propia biología, obligando a sus células Saiyajin a mutar para sobrevivir en un ambiente donde la energía divina simplemente no existía. La pelea subió de nivel cuando el ser oculto sacó una espada de energía pura y empezó a lanzar tajos que cortaban el espacio-tiempo alrededor de Goku. El Saiyajin, con la muñeca rota colgando, empezó a moverse de una forma errática, mucho más agresiva y menos refinada que cuando usaba el poder de los ángeles. Eso es, usa tu propia esencia, no la que te regalaron los dioses, le gritaba el ente mientras le hacía un corte profundo en el hombro. Goku no retrocedió. Al contrario, se lanzó de frente y recibió el siguiente tajo a propósito para poder agarrar al ser oculto del cuello y conectarle un rodillazo en la mandíbula que hizo que el gigante soltara un quejido de dolor por primera vez en todo el entrenamiento. El intercambio de golpes se volvió tan bestial que el reino del olvido empezó a colapsar, con trozos de realidad cayendo como granizo sobre los combatientes. Goku estaba totalmente cubierto de sangre, con un ojo cerrado por la hinchazón, pero sentía que algo nuevo estaba despertando en la base de su columna,
un poder antiguo que los Saiyajines habían olvidado hace miles de años. Si el instinto murió, que así sea, yo mismo voy a crear un poder que haga que los ángeles se arrodillen. Bramó Goku mientras su ki empezaba a vibrar de una forma tan pesada que el ser oculto tuvo que ponerse en guardia en serio. Ya no era el flujo elegante del ultra instinto, era un terremoto de energía bruta que buscaba borrar todo a su paso. El ser oculto lanzó un ataque final, una esfera de materia oscura que podía desintegrar un sistema solar entero, directo a la cara de Goku. El Saiyajin, en lugar de intentar esquivarlo con la agilidad de los dioses, simplemente puso las manos al frente y recibió el impacto de lleno, aguantando la presión mientras sus pies se hundían en la nada. Sus manos echaban humo y la piel se le caía a pedazos, pero Goku no soltaba el ataque. Estaba absorbiendo la destrucción, canibalizando la energía de su enemigo para llenar el vacío que dejó la pérdida del instinto. «Este es el precio de mi honor», gritó mientras devolvía el ataque con un rugido que sacudió los cimientos del multiverso. La explosión fue tan grande que por un momento todo se volvió blanco, incluso en ese lugar de sombras perpetuas. Cuando el polvo se asentó, Goku estaba de pie, con el torso desnudo y lleno de cicatrices que brillaban con un tono oscuro, pero con una mirada de suficiencia que no le veíamos desde su pelea contra el Rey Piccolo. El ultra instinto se había ido para siempre, pero lo que quedaba en su lugar era algo mucho más peligroso. La voluntad pura de un guerrero que ya no tiene miedo a perder nada. El ser oculto se limpió la sangre de la boca y sonrió, sabiendo que el Saiyajin finalmente había cruzado el punto de no retorno hacia la verdadera grandeza. «Has matado al dios que llevabas dentro para que el guerrero pueda nacer de verdad», dijo el maestro del vacío mientras observaba cómo Goku cerraba el puño con una fuerza que distorsionaba la luz a su alrededor. Goku ya no sentía la necesidad de alcanzar ese estado de paz mental. Ahora su poder se alimentaba de su resolución y de la traición que sufrió en el palacio de Zeno. La muerte del instinto no fue una derrota, fue la liberación de las cadenas que lo mantenían atado a las reglas de Dai Shinkan. El Saiyajin estaba listo para empezar desde cero, pero con un nivel de base que superaba por mucho cualquier transformación que hubiera alcanzado anteriormente en su vida. «Enséñame el siguiente nivel, ya no tengo nada que me detenga», dijo Goku con una voz fría y decidida que resonó en todo el reino del olvido. El ser oculto asintió y el escenario volvió a cambiar, preparándose para la fase final de un entrenamiento que iba a cambiar el destino de todos los universos conocidos. La caída del héroe estaba por convertirse en el ascenso del verdugo, y los dioses allá arriba no tenían idea de que el Goku amable y juguetón había muerto junto con su técnica más preciada. Ahora solo quedaba un Saiyajin con un hambre de justicia que solo se saciaría cuando viera el palacio de cristal caer bajo sus nuevos pies. El ambiente en el reino del olvido se puso más pesado que nunca, y no era solo por la presencia del ser oculto. De las grietas de esa realidad podrida empezaron a salir unas figuras que hacían que tipos como Broly o Moro parecieran niños de pecho. Eran los villanos del origen, guerreros que Zeno-sama borró de la historia no porque fueran malos, sino porque su nivel de pelea era un insulto para el orden que los ángeles querían imponer. Uno de ellos, un tipo con 4 brazos y una piel que parecía lava fría, se acercó a Goku dándole un golpe seco que casi le saca el corazón por la espalda. «Así que este es el nuevo juguete del vacío. Se ve tan frágil como una cáscara de huevo», gritó el monstruo mientras sus compañeros se reían con unas voces que cortaban el aire como cuchillas. Goku se limpió la sangre de la comisura de los labios y se puso en posición de pelea, sintiendo como esos tipos desprendían un ki que no se podía medir con rastreadores ni con el sentido divino. Eran seres creados específicamente para destruir universos enteros antes de que los dioses de la destrucción siquiera existieran. El de 4 brazos no esperó y le lanzó una ráfaga de puñetazos que Goku apenas podía bloquear con los antebrazos, sintiendo como cada impacto le astillaba los huesos. «Oye, golpeas fuerte, pero he tenido maestros más aterradores que tú», exclamó Goku mientras soltaba una patada cargada con esa nueva energía oscura que mandó al gigante a retroceder, dejando un rastro de humo negro en el camino. De repente, una mujer con alas de ceniza apareció detrás de Goku y le clavó las uñas en los hombros, inyectándole una energía que le quemaba las venas como si fuera ácido. «El honor no te va a servir de nada cuando devoremos tu existencia, Saiyajin», susurró ella al oído de Goku antes de lanzarlo hacia arriba, donde otro de estos villanos lo esperaba con un mazo hecho de materia colapsada.
El golpe fue tan brutal que mandó a Goku directo al suelo, creando un cráter que escupía llamas moradas. Goku sentía que su cuerpo estaba llegando al límite, pero esa chispa de rebeldía Saiyajin le impedía cerrar los ojos. Se levantó tambaleándose, pero con una sonrisa desafiante que hizo que los villanos se detuvieran por un segundo. «Vengan todos a la vez, no tengo todo el día», rugió Goku mientras su aura explotaba en un tono carmesí oscuro que hacía vibrar el vacío absoluto. Los tres villanos se lanzaron al unísono, creando una combinación de ataques que destrozaba la poca realidad que quedaba en ese lugar. El guerrero de lava le conectaba ganchos al hígado mientras la mujer de ceniza le lanzaba plumas explosivas que le desgarraban la piel. Goku estaba en medio de un torbellino de violencia pura, pero en lugar de asustarse, empezó a adaptarse a su velocidad. Logró atrapar dos de los brazos del gigante, y con una fuerza bruta que ni él mismo conocía, se los dobló hasta que el sonido de los tendones rompiéndose hizo eco en toda la dimensión. El gigante rugió de dolor y trató de morder a Goku, pero el Saiyajin fue más rápido y le conectó un cabezazo que le partió el cráneo, dejando al villano aturdido en el suelo. La mujer de las alas intentó escapar volando, pero Goku extendió su mano y creó una cadena de ki oscuro que la atrapó del cuello, azotándola contra el pavimento de cristal con una frialdad que asustaría al mismísimo Vegeta. «Ustedes no son más que fantasmas del pasado, yo soy el futuro de este lugar», gritó Goku mientras su mirada se volvía cada vez más oscura. Ya no peleaba por diversión, peleaba para demostrar que él era el depredador máximo en esa jungla de desterrados que los dioses tanto temían. El tercer villano, un ser que no tenía rostro y solo era una masa de energía pura, se lanzó contra Goku intentando poseer su cuerpo para absorber su potencial. Goku sintió como esa masa fría se le metía por los poros, tratando de borrar su conciencia y quedarse con su envase Saiyajin. «Fuera de mi cabeza», exclamó Goku mientras concentraba todo su odio por la traición de Zeno en un solo punto de su pecho. Una explosión de energía negativa salió disparada desde su corazón, desintegrando a la entidad sin rostro en un segundo, dejando solo un rastro de chispas negras flotando en el aire. Goku respiraba agitado, con el pecho subiendo y bajando, rodeado por los cuerpos derrotados de seres que alguna vez fueron el terror del multiverso. El ser oculto, que había estado observando todo desde su trono, se levantó y empezó a aplaudir con una parsimonia que ponía los pelos de punta. «Has pasado la prueba de los antiguos, Goku. Has demostrado que tu voluntad es más fuerte que la de aquellos que fueron creados para el caos», dijo el maestro mientras caminaba entre los villanos caídos como si fueran basura. Goku lo miró con los ojos encendidos, todavía con la adrenalina a tope, y le apuntó con un dedo cargado de energía. «Ellos solo fueron el calentamiento, enséñame a esos guerreros que dicen que pueden destruir universos con un dedo», retó el Saiyajin, demostrando que su sed de poder ya no tenía fondo. La mujer de las alas se levantó con dificultad y miró a Goku con un respeto que rayaba en el miedo. «¿Cómo es posible que un mortal tenga esa fuerza? Zeno fue un estúpido al mandarte aquí», murmuró ella antes de desaparecer en las sombras, reconociendo que el Saiyajin ya no pertenecía al mundo de los vivos ni al de los muertos. Goku sintió que su poder se estabilizaba, fusionándose con la esencia de esos villanos que acababa de derrotar, absorbiendo su experiencia y su malicia de combate. El honor de Goku ya no era esa cosa pura y brillante de antes, ahora era un honor forjado en el campo de batalla contra los monstruos más grandes de la creación. «El siguiente paso es que domines la técnica que borró a estos guerreros en primer lugar», dijo el ser oculto mientras creaba una esfera de energía dorada y negra en la palma de su mano. Goku se acercó sin miedo, sintiendo que esa esfera era la clave para regresar al palacio de Zeno y poner a todos de rodillas. El entrenamiento estaba entrando en su fase más peligrosa, una donde un solo error significaba que Goku se convertiría en uno de esos villanos olvidados para siempre. Pero a él ya no le importaba el riesgo, solo pensaba en la cara que pondría Bills cuando viera que el estúpido Saiyajin regresaba con el poder de los que estuvieron antes que el tiempo mismo. Goku se sentó en posición de loto en medio de los escombros de la batalla, dejando que la energía de los villanos del origen fluyera por su cuerpo para entender sus debilidades y fortalezas. Sabía que allá arriba el tiempo seguía pasando y que sus antiguos amigos quizás ya lo daban por muerto, pero eso solo le daba más ganas de entrenar hasta que sus músculos no pudieran más. El reino del olvido ya no era su prisión, era su dojo personal,
y cada enemigo que aparecía era solo un escalón más en su ascenso hacia la restauración de su honor. El verdadero terror para los dioses estaba a punto de ser perfeccionado en la oscuridad más profunda del vacío. Goku se quedó flotando en el centro de un tornado de energía que no era ni blanca, ni azul, ni dorada. Era un tono plateado tan denso que parecía mercurio líquido mezclado con una negrura absoluta que se tragaba la luz. El ser oculto dio un paso atrás, por primera vez sintiendo que el aire le faltaba, mientras veía cómo el cuerpo del Saiyajin se transformaba de una manera que desafiaba toda lógica divina. Los músculos de Goku no crecieron de forma exagerada, sino que se compactaron, volviéndose duros como el acero Kacchin, y su cabello se erizó en una forma que recordaba al Super Saiyajin 4 pero con un brillo metálico oscuro que te ponía los pelos de punta. Se acabó el juego. Siento que el universo entero cabe en la palma de mi mano, rugió Goku, y su voz provocó que las dimensiones cercanas se agrietaran como si fueran cristales golpeados por un mazo. El ser oculto, recuperando su postura, se lanzó contra él con una velocidad que habría dejado estúpido a Daishinkan, soltando un puñetazo cargado con la energía del origen. Pero para sorpresa de todos, Goku ni siquiera se movió. El golpe impactó de lleno en su cara, pero la cabeza del Saiyajin no se movió ni un milímetro, y una onda de choque invisible hizo que el brazo del gigante se fracturara en 3 partes. «Es mi turno, maestro», dijo Goku con una calma que daba miedo, y antes de que el ente pudiera parpadear, le conectó un golpe en el plexo solar que lo mandó a atravesar el reino del olvido de punta a punta. El impacto fue tan bestial que el vacío absoluto soltó un destello blanco, como si la misma nada estuviera sufriendo por el poder de ese nuevo Goku. «¡Imposible! Esa transformación no debería existir», gritó el ser oculto mientras regresaba volando, con el pecho hundido y la mirada llena de un respeto que rayaba en el terror puro. Goku simplemente extendió su mano, y sin decir una palabra, creó una esfera de energía que no emitía calor, sino que vibraba con una frecuencia que borraba la materia al contacto. El gigante intentó defenderse creando un escudo con sus 4 brazos, pero el ataque de Goku atravesó la defensa como si fuera papel mojado, arrancándole la mitad de la armadura ancestral. El Saiyajin se movía con una fluidez que no era el ultra instinto, era algo superior. La voluntad pura dictando cada átomo de su cuerpo para que la destrucción fuera perfecta y quirúrgica. En un arranque de furia, el ser oculto liberó toda su esencia, convirtiéndose en un titán de sombras que ocupaba todo el horizonte, lanzando miles de rayos de energía roja que buscaban desintegrar a Goku. El Saiyajin cerró los ojos un segundo, conectando su nueva energía con el vacío, y de pronto desapareció, dejando atrás solo imágenes residuales que explotaban al ser tocadas. «Aquí estoy», exclamó Goku apareciendo justo encima de la cabeza del titán, dándole una patada descendente que lo mandó a estrellarse contra el fondo de la dimensión. El suelo de cristal se pulverizó por completo, dejando ver un abismo todavía más profundo donde las almas de los dioses olvidados lloraban de miedo ante la presencia de este nuevo poder prohibido. Goku aterrizó con la elegancia de un depredador y miró sus manos, que ahora estaban rodeadas por un aura que parecía humo plateado fluyendo hacia arriba. Este es el equilibrio que buscaba, no es solo odio, no es solo paz, es la necesidad de poner a cada quien en su lugar, murmuró el guerrero mientras sentía como su honor empezaba a reconstruirse, pero no basado en la aprobación de Zeno, sino en su propia fuerza. El ser oculto se levantó tambaleándose, con su forma de titán desvaneciéndose, y miró a Goku con una sonrisa sangrienta. «Lo lograste, maldito Saiyajin, has despertado el poder que los ángeles juraron que nadie alcanzaría jamás. El dominio del vacío eterno», confesó el maestro mientras caía de rodillas, reconociendo que el alumno ya era una amenaza para el mismísimo multiverso. De repente, el aura de Goku se expandió tanto que empezó a succionar los restos de los villanos del origen que andaban por ahí, absorbiendo su experiencia de combate y fusionándola con su propia técnica. «Oye, esto se siente increíble. Siento que puedo ver lo que está pasando en el palacio de Zeno ahora mismo», gritó Goku mientras su visión se volvía astral, viendo a Bills y a los demás dioses todavía burlándose de su nombre. La rabia volvió a subirle por la garganta, pero esta vez la controló, usándola para afilar su ki hasta que se volvió una cuchilla invisible capaz de cortar el destino mismo. Ya no había vuelta atrás. El nuevo poder prohibido estaba completo y el hambre de justicia de Goku estaba en su punto más alto.
Vete ya, Goku, este lugar ya no puede contenerte, dijo el ser oculto con voz débil, mientras señalaba hacia arriba, donde una fisura blanca empezaba a abrirse por la pura presión del ki del Saiyajin. Goku asintió y antes de irse, le dio un apretón de manos al que fue su torturador y maestro, un gesto de respeto entre guerreros que han visto el final de todo. Gracias, sin tus palizas nunca habría entendido que los dioses son solo tipos con suerte, soltó Goku con una risa que ahora sí sonaba a la del viejo Goku, pero con un matiz de autoridad que te hacía querer arrodillarte. Con un salto explosivo, se lanzó hacia la grieta, dejando una estela de energía plateada que selló el reino del olvido para siempre. Mientras cruzaba el túnel dimensional, Goku tuvo que pelear contra las corrientes de energía que intentaban desintegrarlo por llevar un poder que no pertenecía a esa realidad. No me van a detener ahora. Tengo una cita con un pequeño rey y su sacerdote, gritaba Goku mientras lanzaba ráfagas de ki para abrirse paso entre las paredes de la realidad. Cada golpe que daba resonaba en los 12 universos como si fueran truenos en un día despejado, haciendo que los planetas se salieran de su órbita por un segundo. La voluntad de Goku era tan pesada que el espacio-tiempo se doblaba a su paso, creando un camino de destrucción que apuntaba directo al corazón de la jerarquía divina. En la Tierra, Vegeta sintió un escalofrío que le erizó la piel y miró al cielo con una mezcla de duda y esperanza. Ese ki, no puede ser, es demasiado oscuro, pero tiene ese olor a pelea de Kakaroto, murmuró el príncipe de los Saiyajines mientras apretaba los puños con fuerza. Lo que nadie sabía era que el Goku que regresaba no venía a pedir perdón ni a buscar una pelea amistosa. Venía a reclamar el honor que le pisotearon frente a todos. La transformación prohibida estaba vibrando con una intensidad salvaje, lista para ser desatada contra aquellos que pensaron que borrar a un Saiyajin era tan fácil como borrar un dibujo en la arena. Goku emergió del portal justo en las afueras del palacio de Zeno-sama, flotando en el espacio con una capa de sombras que ondeaba sin que hubiera viento. Sus ojos negros fijos en la entrada del palacio brillaban con una promesa de caos y restauración que haría temblar los cimientos de la creación. Ya llegué, Zeno. Espero que tengas un juego nuevo, porque este te va a costar el trono. Gritó Goku, y su voz fue escuchada por todos los dioses, ángeles y mortales al mismo tiempo. El capítulo del entrenamiento había terminado y la hora de la verdad había llegado. El honor de Goku estaba a punto de ser restaurado con una fuerza que el multiverso no olvidaría en 1.000.000 de años. El ambiente en el palacio de Zeno-sama pasó de ser una fiesta de burlas a un funeral en menos de un segundo. Whis, que siempre tiene esa sonrisa tranquila y anda comiendo pasteles, soltó su báculo y se le puso la piel de gallina al sentir una presión que le cortaba el flujo de su propia energía angelical. Esto es imposible, esa vibración no pertenece a ninguno de los 12 universos que conocemos, murmuró con la voz temblorosa, mientras los demás ángeles se agrupaban alrededor de Daishinkan, buscando protección. Goku aterrizó en el patio principal con un estruendo que agrietó el suelo sagrado, y cada paso que daba dejaba una huella de fuego negro que no se apagaba. Los guardias de Zeno se lanzaron al ataque sin pensarlo, pero Goku ni siquiera los miró. Simplemente expandió su aura plateada oscura y los tipos salieron volando como si fueran muñecos de trapo, desintegrándose antes de tocar las paredes del palacio. Bills estaba petrificado, escondido detrás de una columna, viendo cómo su antiguo discípulo caminaba con una presencia que hacía que el ki de un dios de la destrucción pareciera una simple cerilla frente a un incendio forestal. «Goku, ¿qué demonios te pasó en ese agujero?», gritó Bills intentando sonar autoritario, pero la voz se le quebró al final. Goku se detuvo, lo miró con esos ojos negros profundos y soltó una risa seca que le heló la sangre al gato. «Oye, Bills, me dijiste que el honor no me servía de nada, pero mira, ahora tengo el poder para borrar tu desprecio de un solo golpe». En ese instante, Daishinkan bajó de los cielos y se interpuso en el camino, con las manos temblando ligeramente, algo que ningún mortal o dios había visto jamás en el gran sacerdote. «Detente ahí, Son Goku, has roto las leyes más antiguas de la creación al traer esa energía prohibida a este plano», sentenció Daishinkan mientras creaba una barrera de luz que se extendía por todo el lugar. Goku no se detuvo y simplemente chocó su puño contra la barrera, provocando una explosión de energía que mandó ondas de choque hasta los universos más lejanos, rompiendo los cristales del palacio. «Tus leyes me importan un comino ahora, sacerdote»,
Vengo por el honor que me quitaron frente a todos, rugió Goku mientras se lanzaba a una velocidad que superaba la percepción de los ángeles, conectando un derechazo que obligó a Daishinkan a usar ambos brazos para cubrirse, retrocediendo varios metros por el impacto. La pelea entre el sacerdote y el nuevo Goku se volvió un espectáculo de luces y sombras que nadie podía seguir con la vista. Daishinkan lanzaba ráfagas de ki divino puro, tratando de sellar los movimientos del Saiyajin, pero Goku se movía como una sombra, atravesando los ataques como si fuera un fantasma. ¿Cómo es que puedes anular mi técnica?, gritó el sacerdote perdiendo la compostura por primera vez en eones. Goku apareció detrás de él y le conectó una patada en la espalda que lo mandó a estrellarse contra el trono de Zeno-sama, haciendo que el pequeño rey saltara del susto. El vacío no se puede sellar, Daishinkan. El vacío se lo traga todo, incluso a los ángeles, respondió Goku con una calma aterradora mientras su aura devoraba la luz del salón. Vados y Margarita intentaron intervenir para ayudar a su padre, lanzando hilos de energía sagrada para atrapar a Goku, pero él solo tuvo que gritar para que una onda expansiva de energía oscura rompiera las ataduras y mandara a los ángeles a estrellarse contra las columnas de cristal. No se metan en esto si quieren seguir existiendo, les advirtió Goku, y el miedo en los ojos de las ángeles fue tan real que se quedaron paralizadas, viendo como un mortal estaba poniendo de rodillas a la jerarquía más alta del multiverso. Zeno-sama, desde su trono, empezó a llorar de frustración y miedo, levantando sus manos para intentar borrar a Goku, pero para su sorpresa, la energía de borrado simplemente rebotaba en el aura plateada del Saiyajin como si fuera agua. Goku es un tramposo. Vete, 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 gritaba el pequeño rey mientras lanzaba esferas de destrucción a lo loco. Goku caminó tranquilamente hacia él, esquivando los ataques con una elegancia que hacía que el Ultra Instinto pareciera un juego de niños. Daishinkan se levantó de los escombros, con el traje desgarrado y sangre dorada corriendo por su frente, y se lanzó en un último ataque desesperado, concentrando toda la energía de los 12 universos en la punta de su dedo. El choque de sus poderes creó un vórtice que empezó a succionar todo el palacio, pero Goku simplemente apretó el puño, y con un grito que hizo vibrar el alma de cada ser vivo, anuló el ataque del sacerdote con una explosión de voluntad pura. Se acabó el tiempo de los juegos, Daishinkan, dijo Goku mientras agarraba al sacerdote del cuello con una mano y lo levantaba del suelo como si fuera un niño. Los dioses de la destrucción cayeron de rodillas, no por respeto, sino porque la gravedad que emanaba de Goku era tan pesada que no podían mantenerse en pie. El honor del Saiyajin estaba brillando más que nunca, pero era un honor oscuro, uno que exigía sumisión absoluta. Mírenme bien. Soy el que desterraron, el que humillaron. Y ahora soy el que decide si ustedes viven o mueren, proclamó Goku mientras su mirada recorría a todos los presentes, dejando claro que el equilibrio del multiverso ya no estaba en manos de Zeno, sino en las suyas. Zeno-sama, temblando como una hoja, se escondió detrás de su trono, mientras Goku soltaba a Daishinkan, quien cayó al suelo jadeando y sin fuerzas. No voy a borrarlos, porque eso sería demasiado fácil, dijo Goku con un tono de voz que denotaba una superioridad absoluta. A partir de hoy, el honor de los Saiyajines y de todos los que fueron pisoteados por sus caprichos será la ley suprema. Yo seré el guardián de este vacío y ustedes solo serán los espectadores de mi nuevo imperio. Los ángeles bajaron la cabeza en señal de derrota, entendiendo que el poder de Goku ya no era algo que pudieran controlar o entender, era una fuerza que estaba por encima de la misma creación. En ese momento, Vegeta apareció a través de un portal que Whis había dejado abierto por el pánico, y al ver a su rival rodeado de esa energía, se quedó sin palabras. «Kakaroto, ¿qué has hecho?», alcanzó a decir el príncipe. Goku se giró lentamente y le dedicó una sonrisa, pero ya no era la sonrisa inocente de antes, era la de un rey que ha regresado de la muerte para reclamar lo que es suyo. «He restaurado nuestro honor, Vegeta, ahora nadie volverá a vernos por debajo del hombro, ni siquiera los dioses que se creen eternos», respondió Goku mientras su aura se estabilizaba, cubriendo todo el palacio en una penumbra plateada que marcaba el inicio de una nueva era. El capítulo terminó con Goku sentado en el escalón más alto del palacio, mirando hacia el horizonte de los universos, mientras los ángeles y dioses permanecían en silencio absoluto, temiendo que cualquier movimiento provocara la furia del guerrero del vacío. El honor había regresado,
Pero el multiverso nunca volvería a ser el mismo, porque ahora todos sabían que en el rincón más oscuro de la existencia, un Saiyajin había aprendido que para ser libre, primero tenía que ser temido. El juicio de los dioses había fallado, y el castigo de Zeno solo sirvió para crear al ser más poderoso que jamás haya caminado por la senda de la destrucción y la voluntad pura. El espacio exterior frente al palacio de Zeno Sama se desgarró como si una mano invisible estuviera abriendo una herida en la realidad misma. De esa grieta no salió luz, sino una presión tan densa que los planetas cercanos empezaron a vibrar fuera de sus órbitas. Goku cruzó el umbral caminando sobre la nada, con una tranquilidad que daba miedo y rodeado de ese aura de mercurio negro que se tragaba cualquier rastro de luz solar. En cuanto sus botas tocaron el suelo del palacio, una onda de choque recorrió los 12 universos. En el universo 7, Bill soltó su copa de vino, que se hizo añicos en el suelo, mientras el sudor le bajaba por la nuca. No puede ser, ese ki es una aberración. Es como si el vacío mismo hubiera cobrado vida y viniera a cobrarnos la cuenta, balbuceó el dios de la destrucción con los ojos bien abiertos. Goku no gritó, ni hizo poses raras. Simplemente se quedó ahí parado mirando la gran entrada donde los dioses de la destrucción se habían reunido a toda prisa. Quítela, el dios ratón, intentó dárselas de valiente y se lanzó al ataque gritando: «Maldito mortal, ¿cómo te atreves a volver después de ser borrado?». El pequeño dios acumuló una esfera de Akai masiva y se la estampó a Goku directamente en el pecho, esperando ver cómo el Saiyajin se desintegraba en cenizas. Pero para horror de todos los presentes, la energía de destrucción tocó la piel de Goku y simplemente se desvaneció, como si fuera una burbuja de jabón chocando contra una roca. Goku ni siquiera parpadeó, solo estiró la mano y agarró a Quítela por la cabeza con una facilidad pasmosa, levantándolo del suelo mientras el dios chillaba de terror. ¿Esto es todo lo que tienen los dioses ahora? ¡Qué decepción, Quítela! Parece que se volvieron blandos mientras yo estaba en el infierno, dijo Goku con una voz profunda que resonaba en los huesos de todos los que lo escuchaban. Con un movimiento seco de su muñeca, mandó al dios del universo 4 a volar contra las columnas de cristal del palacio, rompiéndolas como si fueran de papel. Los demás dioses, como Champa y Vermouth, retrocedieron instintivamente, dándose cuenta de que el tipo que tenían enfrente ya no era el Saiyajin amable que buscaba peleas amistosas. La presencia de Goku era tan pesada que la gravedad en el palacio aumentó de golpe, obligando a los guardias reales a caer de rodillas, incapaces de sostener el peso de esa voluntad prohibida que el Saiyajin traía consigo. De repente, Bill se armó de valor y se puso frente a él, con las manos brillando en un aura morada intensa, tratando de recuperar algo de su dignidad como destructor. «Escúchame bien, Goku. No sé qué clase de truco usaste para sobrevivir, pero yo soy un dios de la destrucción y no voy a permitir que humilles nuestra jerarquía así como así», rugió Bills lanzando una ráfaga de golpes a una velocidad que solía ser imbatible. Pero Goku, usando su nuevo poder, bloqueaba cada impacto con la palma de la mano, moviéndose con una parsimonia que desesperaba al gato. «Bills, tú me diste la espalda cuando más necesitaba un aliado. Ahora solo eres un obstáculo en mi camino para restaurar el honor de mi raza», respondió Goku antes de conectarle un golpe en el estómago que hizo que Bills escupiera hasta el alma y cayera seco al suelo. Bills, viendo que la situación se estaba saliendo de control, intentó usar su báculo para retroceder el tiempo 3 minutos y evitar la llegada de Goku, pero el báculo empezó a soltar chispas y se apagó por completo. «Mi señor Daishinkan, el tiempo no responde. Este guerrero está fuera de las leyes cronológicas», gritó el ángel con una nota de pánico que nunca antes se le había escuchado. Goku se rió entre dientes y miró hacia lo alto, donde el gran sacerdote lo observaba con una mirada que intentaba ocultar el miedo. «El tiempo es una ilusión para los que viven en el vacío. Bis. Aprendí que si quieres cambiar el pasado, primero tienes que destruir el presente de los que te traicionaron», sentenció Goku mientras su aura plateada empezaba a cubrir todo el campo de visión de los dioses. En la tierra, Gohan y Piccolo sintieron el cambio en la atmósfera y miraron al cielo, que se había tornado de un color gris metálico. «Es mi papá, pero algo está muy mal. Su energía se siente como si el universo estuviera gritando de dolor», murmuró Gohan mientras apretaba los puños, sintiendo una mezcla de alegría por ver a su padre vivo y terror por el monstruo en el que parecía haberse convertido. Goku, desde el palacio,
Sintió la mirada de su hijo y por un segundo su aura vaciló, pero el recuerdo de la humillación ante Zeno volvió a encender su fuego oscuro. No había vuelta atrás, el guerrero caído había regresado para demostrar que la verdadera justicia no la dictan los reyes pequeños, sino los que tienen la fuerza para sobrevivir al olvido absoluto. Zeno-sama salió corriendo al balcón principal, gritando con su vocecita chillona: «Goku malo. Vete. Daishinkan. Bórralo ahora mismo». El gran sacerdote se lanzó desde lo alto con una lanza de luz pura, concentrando todo el poder de los ángeles en un solo punto para atravesar el corazón de Goku. El choque fue tan violento que la realidad se astilló, creando grietas negras en el aire. Goku detuvo la punta de la lanza con 2 dedos, sonriendo mientras la energía divina de Daishinkan se consumía al contacto con su ki oscuro. «Tu turno pasó, sacerdote. Los ángeles ya no tienen jurisdicción sobre mí», dijo Goku mientras rompía la lanza de luz con un simple apretón, dejando a Daishinkan totalmente desarmado y con la guardia rota. El miedo en los ojos de Daishinkan fue la señal para que los demás dioses entendieran que el juego había terminado. Goku se elevó por encima de todos, extendiendo sus brazos y dejando que su poder fluyera hacia los 12 universos, marcando su territorio como el nuevo soberano de la fuerza. Escuchen bien, habitantes del multiverso. Los dioses que los gobiernan son débiles y caprichosos. Yo soy Son Goku, y he vuelto para reclamar lo que es mío por derecho de combate. Su voz tronó en cada rincón de la existencia, haciendo que hasta los planetas más lejanos temblaran de pavor. El honor de los Saiyajines estaba siendo restaurado no con palabras, sino con una demostración de poder que hacía que el torneo del poder pareciera una pelea de niños en un jardín. El cielo de los 12 universos se tiñó de un púrpura oscuro cuando Goku dio la señal, y lo que empezó como un juicio terminó en una guerra total que nadie vio venir. Los dioses de la destrucción, viendo que el Saiyajin hablaba en serio, se lanzaron todos al mismo tiempo como una manada de lobos hambrientos, olvidando sus rivalidades para intentar frenar a ese monstruo plateado. «No permitiremos que un simple mortal nos dé órdenes», rugió Sidra mientras lanzaba ráfagas de Akai que cortaban el espacio. Pero Goku, moviéndose con una calma que te ponía los nervios de punta, esquivaba cada ataque con giros mínimos, devolviendo golpes que hacían que las armaduras divinas saltaran en 1000 pedazos. El palacio de Zeno se convirtió en el epicentro de un terremoto multiversal que se sentía hasta en el rincón más olvidado del cosmos. En el universo 11, Toppo y Jiren sintieron el impacto y no tardaron en aparecer a través de un portal, viendo cómo Goku tenía a 3 dioses contra las cuerdas al mismo tiempo. «Goku, detén esta locura. Estás destruyendo el orden de la justicia», gritó Toppo mientras se lanzaba con su aura de destructor, pero Goku lo recibió con un rodillazo en la mandíbula que lo dejó viendo estrellas. Jiren, con esa mirada pesada de siempre, intentó conectar su golpe de calor máximo, pero Goku detuvo el puño del guerrero más fuerte con la palma de la mano, mirándolo fijamente. «La justicia de la que hablas, Jiren, es la misma que me dio la espalda. Si quieres pelear por los dioses, prepárate para caer con ellos», soltó el Saiyajin antes de lanzar una onda expansiva que mandó a ambos guerreros a volar por los aires. La batalla se trasladó a las estrellas, donde los guardianes celestiales, esos seres gigantes que cuidan las dimensiones, despertaron para frenar el avance de Goku. Eran como montañas de energía que lanzaban rayos capaces de evaporar galaxias enteras, pero Goku ya no era un guerrero común. Volaba entre los ataques como un rayo de sombras, usando su nueva técnica para absorber la energía de los guardianes y devolverla con el doble de potencia. «Es inútil. Toda la energía que me lancen solo me hace más fuerte», exclamaba Goku mientras atravesaba el pecho de un guardián de un solo golpe, provocando una explosión que iluminó el vacío del espacio con un brillo plateado. Los dioses miraban con horror como sus mejores defensas caían una tras otra como fichas de dominó. Bills, recuperando un poco el aliento, se lanzó de nuevo al combate junto a Champa, intentando un ataque combinado que solían practicar hace eones. «Akai Dual», gritaron los hermanos mientras lanzaban una esfera de destrucción del tamaño de un sol pequeño directo hacia Goku. El Saiyajin simplemente sonrió, estiró ambos brazos y agarró la esfera con las manos desnudas, empezando a comprimirla hasta que se convirtió en una pequeña canica de energía que luego se tragó. «Saben amargo, Bills».
Necesitan entrenar más si de verdad quieren borrarme de la existencia. Se burló Goku antes de aparecer frente a Champa y darle un golpe en la nuca que lo dejó inconsciente de inmediato. La humillación para los dioses era total y absoluta. No podían ni tocarlo. Dai Shinkan, viendo que sus hijos los ángeles estaban dudando, tomó su báculo y lo transformó en una espada de luz que cortaba la realidad misma. Si no puedo sellarte, te fragmentaré en 1000 pedazos, Son Goku, gritó el gran sacerdote mientras se lanzaba en una danza de estocadas que buscaban los puntos de presión del Saiyajin. Goku tuvo que ponerse serio y por primera vez en la guerra usó su ki al máximo, creando clones de sombra que peleaban contra los ángeles mientras él se concentraba en el sacerdote. El choque de sus armas, la espada de luz contra los puños de vacío de Goku, generaba chispas que al caer creaban nuevas estrellas en los universos. Era una lucha que superaba cualquier escala de poder vista en Dragon Ball. En medio del caos, Bermode intentó atacar a Goku por la espalda usando sus cartas de energía explosiva, pero Vegeta apareció de la nada y le bloqueó el paso con un Big Bang Attack que lo mandó a rodar. No te metas en la pelea de Kakaroto, payaso de quinta. Si alguien va a derrotarlo, seré yo, pero por ahora, los dioses tienen una deuda que pagar. Gritó el príncipe Saiyajin, decidiendo unirse a la masacre para limpiar el honor de su raza. Los dos rivales, por primera vez en mucho tiempo, peleaban en el mismo bando pero con objetivos distintos. Vegeta por orgullo y Goku por una justicia oscura que no conocía el perdón. La guerra contra los dioses estaba alcanzando su punto de no retorno. Goku se elevó por encima de la refriega y cargó un Kamehameha, pero no el azul tradicional, sino uno que vibraba con un color gris metálico y negro, el Kamehameha del vacío supremo. Esto es por cada vez que nos trataron como juguetes, rugió mientras lanzaba el ataque masivo que barrió con una flota entera de guardianes y dejó a los dioses sobrevivientes temblando de pavor. El rayo de energía era tan potente que abrió brechas hacia otros universos, mostrando a las personas de la Tierra y otros planetas la magnitud de la batalla que se libraba en los cielos. El honor de Goku estaba siendo escrito con fuego y destrucción, y nadie en la jerarquía divina tenía la respuesta para detenerlo. Zeno-sama, viendo que sus protectores estaban cayendo, empezó a patalear en su trono, tratando de usar sus dos manos para borrar a todo el universo 7 de golpe. Malo, malo, malo. Todos mueren, gritaba el pequeño rey fuera de sí. Pero antes de que pudiera cerrar los puños, Goku apareció frente a él a una velocidad que rompió la barrera del sonido divino, agarrándole las muñecas con una fuerza que hizo que Zeno soltara un grito de dolor. Se acabó el tiempo de los berrinches. Zeno. Ya no tienes el poder de borrar lo que no entiendes, sentenció Goku con una mirada tan fría que el pequeño rey se quedó mudo por primera vez en su existencia eterna. Dai Shinkan intentó un último movimiento, tratando de usar su autoridad para apagar el ki de Goku, pero se dio cuenta de que el Saiyajin ya no estaba conectado a la red de energía del multiverso. Era un sistema autónomo, un universo andante. Es un error, no debimos dejar que aprendiera del ser oculto, murmuró el sacerdote mientras caía de rodillas, agotado y viendo cómo sus hijos bajaban las armas ante la superioridad de Goku. La guerra estaba prácticamente ganada, pero el costo era un palacio en ruinas y una jerarquía de dioses que ahora servía de alfombra para las botas de un Saiyajin desterrado. Goku soltó a Zeno, quien cayó al suelo sollozando, totalmente despojado de su aura de omnipotencia. Ahora, todos escuchen bien, dijo Goku mientras su aura se expandía hasta cubrir todo el palacio. El orden antiguo ha muerto. Ya no habrá más juegos donde se borren universos por capricho. El honor se gana peleando, no naciendo con un título divino. Los dioses que aún quedaban en pie bajaron la cabeza, aceptando que el guerrero que ellos mismos intentaron destruir ahora era su nuevo juez y verdugo. Goku miró hacia la tierra por un momento, sintiendo que su honor finalmente estaba restaurado, pero sabía que el camino apenas comenzaba. Había ganado la guerra, pero ahora le tocaba a él decidir qué hacer con un multiverso que ya no tenía un rey a quien temer, sino a un guerrero a quien respetar. El palacio de Zeno-sama era un cementerio de cristales rotos y orgullo divino pisoteado, pero de pronto, el ambiente cambió de una forma que ni el mismo Dai Shinkan pudo predecir. Zeno-sama, que estaba lloriqueando en el suelo, empezó a soltar una risa pequeña y aguda que se transformó en un rugido que hizo que el espacio mismo se desgarrara.
Su cuerpo pequeño empezó a crecer, rodeándose de una luz blanca que no era paz, sino la energía de la nada absoluta, la fuente de donde nacieron los 12 universos. Goku, me duele mucho. Si no puedo jugar contigo, entonces borraré el concepto de la existencia, gritó el pequeño rey mientras su voz se multiplicaba por 1000. Goku, lejos de asustarse, apretó los puños y dejó que su aura de vacío plateado se encendiera con una intensidad que quemaba la vista de los ángeles. Zeno se lanzó al ataque, y aunque no tenía técnica, su velocidad era tan absurda que parecía estar en todos los lugares al mismo tiempo, lanzando manotazos que borraban la realidad al contacto. Goku tuvo que usar toda su concentración para esquivar, sintiendo como el aire que rozaba sus mejillas desaparecía para siempre. Oye, Zeno, no estoy haciendo esto porque te odie, sino porque un verdadero rey debe respetar a los guerreros, exclamó Goku mientras conectaba un golpe directo al pecho del dios, provocando una explosión que mandó a ambos a volar hacia el centro del multiverso. El choque fue tan bestial que en la Tierra las Dragon Balls empezaron a brillar por sí solas, reaccionando ante el poder que estaba decidiendo el destino de toda la creación. La pelea se volvió un caos donde Zeno lanzaba galaxias enteras como si fueran piedras, y Goku las partía a la mitad con tajos de su mano envuelta en energía oscura. No entiendo por qué no te mueres, chillaba Zeno mientras juntaba sus manos para crear una esfera de borrado final, una que no dejaría ni un solo átomo en pie. Goku, viendo que el ataque iba en serio, recordó las palabras del ser oculto sobre la voluntad pura y cargó un ataque que combinaba su esencia Saiyajin con el vacío absoluto. Porque el honor de un guerrero no se borra con un truco, se defiende con la vida, bramó Goku mientras se lanzaba de cabeza contra la esfera, atravesándola con un puñetazo que hizo que la técnica de Zeno colapsara sobre sí misma. El impacto dejó a Zeno aturdido en medio de la nada espacial, y Goku aprovechó para conectarle una combinación de golpes que harían que el Kaioken pareciera un juego de niños. Cada impacto del Saiyajin no buscaba matar al pequeño dios, sino romper esa barrera de arrogancia que los ángeles le habían construido alrededor. Siente el peso de cada universo que borraste por aburrimiento, gritaba Goku mientras le propinaba una patada giratoria que mandó a Zeno a rebotar contra las paredes invisibles del multiverso. Los dioses de la destrucción, viendo la pelea desde lejos, no podían creer que un mortal estuviera dándole una lección de humildad al ser más poderoso de la historia a punta de puros golpes y determinación. Zeno recuperó el equilibrio, y por primera vez, su rostro mostró algo que no era diversión. Era el reconocimiento de un igual, un guerrero que lo estaba obligando a darlo todo. El pequeño rey concentró toda su luz en sus dedos y disparó 10 rayos de energía purificadora. Pero Goku, en lugar de esquivar, se quedó quieto y dejó que los rayos lo impactaran. El dolor fue insoportable, la piel de Goku empezó a evaporarse y sus músculos quedaron expuestos, pero el Saiyajin seguía caminando hacia adelante, paso a paso, con la mirada fija en su oponente. Si crees que el dolor me va a detener, es que todavía no conoces la sangre de los Saiyajines, dijo Goku con una voz que sonaba a 1000 truenos juntos. En un último esfuerzo, Zeno intentó abrazar a Goku para borrarlo junto con él en una explosión suicida, pero el Saiyajin fue más rápido y le aplicó una llave de lucha que inmovilizó los brazos del dios. Se acabó, Zeno. Aprende lo que es perder, gritó Goku mientras concentraba todo su poder plateado en su frente y le conectaba un cabezazo que resonó en el alma de Dai Shinkan. El golpe fue tan fuerte que el aura blanca de Zeno se apagó por completo, y el pequeño rey cayó desmayado en los brazos de Goku, volviendo a su forma pequeña y frágil. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que incluso a los ángeles les costó asimilar después de ver la caída del rey de todo. Goku descendió lentamente hacia los restos del palacio, cargando a Zeno como si fuera un hermano menor que se quedó dormido después de una rabieta. Dai Shinkan se acercó con cautela, con las manos en alto, reconociendo que la batalla había terminado y que las reglas habían cambiado para siempre. Lo has derrotado, pero no lo borraste. ¿Por qué?, preguntó el sacerdote con una mezcla de duda y respeto. Goku miró al pequeño Zeno y luego a los demás dioses que estaban escondidos. Porque borrarlo no me devolvería el honor. Lo que quería era demostrar que nadie está por encima de nadie, y que el poder sin respeto no vale nada. Bill se acercó temblando, mirando a Goku con una cara que mezclaba el miedo con una admiración que no podía ocultar. Kakaroto,
Eres un idiota que acaba de salvar y conquistar todo al mismo tiempo, murmuró el gato mientras agachaba la cabeza. Goku soltó una pequeña carcajada, aunque le costaba respirar por las heridas de la batalla, y dejó a Zeno en su trono destruido. Ahora, todos escuchen bien. Zeno se queda, pero las reglas cambian. Si vuelven a tratar a un guerrero como basura, yo mismo vendré desde el vacío para recordarles este día, sentenció el Saiyajin mientras su aura plateada se desvanecía, dejando ver las cicatrices de la guerra. Vegeta llegó volando y se puso al lado de su rival, viendo el desastre que Goku había provocado en la jerarquía divina. Parece que finalmente lograste lo que querías, Kakaroto. El honor Saiyajin es ahora la leyenda más grande de la creación, dijo el príncipe con una sonrisa de lado. Goku lo miró y asintió, sintiendo que el peso que cargaba desde que fue desterrado finalmente se había ido. Ya no era el héroe de la tierra, era el guerrero del vacío, el hombre que peleó contra Dios no por odio, sino por el derecho de existir bajo sus propios términos. El multiverso empezó a estabilizarse, pero la noticia de la derrota de Zeno corrió como pólvora por todos los planetas. Goku se sentó en el borde de la plataforma del palacio, mirando hacia las estrellas, sabiendo que su entrenamiento con el ser oculto le había dado un poder que lo alejaba de los mortales, pero que le devolvía su dignidad. La guerra contra los dioses había terminado, pero una nueva era de respeto y fuerza estaba naciendo bajo la vigilancia del hombre que regresó de la nada para poner orden en el todo. Goku cerró los ojos un momento para descansar, sabiendo que su honor estaba intacto y que, por fin, podía decir que era el guerrero más libre de todos los universos. El estallido final dejó a los 12 universos sumidos en un zumbido sordo que no se quitaba con nada. En el centro de lo que antes era el palacio de Zeno, el polvo cósmico se fue despejando para revelar una imagen que nadie, ni en sus peores pesadillas, pensó que vería. El rey de todo estaba en el suelo, con sus ropas coloridas hechas jirones y esa mirada perdida que solo tiene alguien que acaba de conocer su propio límite. Goku estaba de pie justo frente a él, con el aura plateada del vacío goteando de sus hombros como si fuera combustible espacial. Y aunque su cuerpo estaba lleno de quemaduras y cortes profundos, no retrocedió ni un milímetro. Se acabó, Zeno. Ya no hay más planetas que borrar por un berrinche ni guerreros que humillar por diversión, soltó Goku con una voz que cargaba todo el cansancio y la gloria de su raza. Daishinkan intentó dar un paso al frente para socorrer a su señor, pero la presión que emanaba de Goku era tan bestial que el gran sacerdote sintió como sus rodillas fallaban, obligándolo a hincar una pierna en el mármol agrietado. Esto es un sacrilegio. El orden del multiverso se va a colapsar sin el mandato del rey, gritó el ángel con una desesperación que se le salía por los poros. Goku lo miró de reojo, con esos ojos negros que parecían pozos infinitos, y le respondió de forma cortante: el orden que ustedes defienden es una cárcel para los que queremos superarnos. Si el multiverso se rompe, yo mismo lo voy a sostener con mis manos hasta que aprendan a vivir con respeto. En ese momento, todos los ángeles bajaron sus báculos, aceptando que la jerarquía que mantuvieron por eones acababa de ser decapitada por un Saiyajin que se negó a morir. Zeno-sama, balbuceando y con lagrimones en los ojos, intentó levantar una mano para usar su última pizca de energía de borrado, pero Goku simplemente le puso un pie encima de la muñeca, no para aplastarlo, sino para frenarlo con una firmeza absoluta. Goku es malo, muy malo. Todo tiene que desaparecer, gritaba el pequeño rey mientras pataleaba con las fuerzas que le quedaban. Goku se agachó, lo tomó del cuello de su túnica y lo levantó hasta que quedaron cara a cara, haciendo que el silencio en el lugar fuera tan pesado que se podía escuchar el latido del corazón de los dioses de la destrucción que miraban desde lejos. No soy malo, Zeno. Soy el resultado de tu propia injusticia. Me mandaste al olvido para que muriera, pero solo lograste que aprendiera a caminar sin tus reglas, le dijo el Saiyajin antes de soltarlo con desprecio. De pronto, un estallido de energía surgió de los dioses de la destrucción sobrevivientes, quienes al ver a su rey derrotado, entraron en un pánico colectivo y lanzaron un ataque combinado de Akai directo a la espalda de Goku. Si el rey cae, tú te vas con él, rugió Bermouth mientras lanzaba sus cartas explosivas junto a los rayos de Sidra y los golpes de energía de los demás. Goku ni siquiera se giró, simplemente expandió su aura de vacío y los ataques fueron absorbidos como si cayeran en un agujero negro,
desapareciendo de la existencia sin causar ni un rasguño. «Ya basta», gritó Goku, y su rugido fue tan potente que la onda expansiva mandó a todos los dioses a volar contra los pilares restantes, dejándolos fuera de combate y demostrando que la distancia entre un dios y el ahora era un abismo imposible de cruzar. Bills, que estaba viendo todo desde un rincón con el corazón a 1000 por hora, se acercó despacio, con las manos en alto en señal de tregua. «Kakaroto, ganaste. Zeno ya no tiene el control y Daishinkan no puede tocarte. ¿Qué sigue? ¿Vas a borrarnos a todos para convertirte en el nuevo tirano?», preguntó el gato con un hilo de voz que delataba su terror. Goku soltó una risa amarga y se limpió la sangre de la mejilla con el dorso de la mano. «No te equivoques, Bills. No quiero tu silla ni el trono de este niño. Lo que quería era recuperar mi honor y demostrar que ningún ser, por más divino que se crea, tiene el derecho de pisotear la voluntad de los demás solo porque puede», respondió Goku, dejando claro que su victoria no era por poder político, sino por una cuestión de principio Saiyajin. En las pantallas de todos los universos, la imagen de Zeno derrotado causó un pánico total. Los planetas dejaron de girar por un segundo y los mortales sintieron como el peso de la autoridad divina se desvanecía. Vegeta, que observaba la escena con una sonrisa de lado, caminó hacia Goku y le dio un golpe amistoso en el hombro, aunque casi se rompe la mano por la dureza de la nueva piel de su rival. «Lo lograste, insecto. Pusiste el nombre de los Saiyajines por encima de la creación entera. Espero que estés listo para las consecuencias, porque ahora no hay nadie que cuide el equilibrio», dijo el príncipe con un tono de orgullo que no podía ocultar. Goku asintió, sabiendo que el verdadero trabajo de reconstruir lo que los dioses arruinaron apenas estaba empezando. Daishinkan, viendo que ya no tenía sentido pelear, se puso de pie y se inclinó ante Goku en una reverencia que hizo que los demás ángeles hicieran lo mismo por puro instinto. «Son Goku, el reino del vacío te ha reconocido como su soberano. Si Zeno no puede gobernar, la ley dicta que el vencedor toma el lugar del absoluto», explicó el sacerdote con una voz mecánica. Goku negó con la cabeza y miró hacia el horizonte de estrellas que se veía desde el palacio destruido. «No quiero ser un rey. Zeno se queda aquí, pero bajo mi vigilancia. Si vuelve a intentar una tontería, volveré para terminar el trabajo. A partir de hoy, cada universo se gobernará por su propia fuerza y honor», sentenció el Saiyajin, rompiendo oficialmente el sistema de control que había durado desde el inicio de los tiempos. El pequeño Zeno, al ver que no iba a ser borrado, se quedó sentado en el suelo, mirando a Goku con una mezcla de miedo y una curiosidad nueva, como si por fin entendiera que había algo en el multiverso que no era un juguete. «Goku, ¿seguiremos siendo amigos?», preguntó con voz temblorosa. Goku se detuvo antes de marcharse y lo miró con una seriedad que le devolvió la dignidad al pequeño dios. «Solo si aprendes que la vida de los demás no es un juego, Zeno. Si quieres ser un rey, empieza por respetar a tus guerreros», le respondió antes de darle la espalda y caminar hacia el portal que lo llevaría de regreso a la Tierra. La derrota del rey de todo no fue el fin del mundo, sino el inicio de una libertad que los mortales nunca se atrevieron a soñar. Los dioses de la destrucción se quedaron en silencio, viendo cómo el hombre que ellos mismos juzgaron y condenaron se marchaba como el único y verdadero vencedor de la historia. El orden divino estaba roto, las reglas de los ángeles ya no tenían peso y el miedo a ser borrado por un capricho se había esfumado. Goku había restaurado su honor con creces, pero a cambio, se había convertido en una entidad que estaba más allá de la comprensión de cualquiera. Un guerrero que superó a Dios no para sentarse en su trono, sino para caminar libre entre las estrellas. Mientras cruzaba el portal, Goku sintió que el ser oculto le sonreía desde las sombras del olvido, satisfecho de haber creado al ser más perfecto de la existencia. Al llegar a la Tierra, Goku aterrizó en la montaña Paoz y lo primero que hizo fue mirar sus manos, que ya no vibraban con la oscuridad del vacío, sino con una paz que solo da el deber cumplido. Sus amigos corrieron hacia él, pero se detuvieron al sentir esa aura imponente que ahora formaba parte de su ser para siempre. «He vuelto, y esta vez nadie nos va a quitar lo que somos», dijo Goku con una sonrisa cansada pero triunfante. El honor Saiyajin estaba a salvo, Zeno había sido humillado y el multiverso tenía un nuevo guardián que no necesitaba coronas ni tronos para ser respetado. La era de los dioses había terminado,
y la era de la voluntad pura acababa de comenzar bajo el cielo de una tierra que volvía a respirar tranquila. El palacio de Zeno era una ruina total, un cementerio de mármol divino y egos rotos que flotaba en la nada. Pero en medio de todo ese desastre, Goku se veía más grande que nunca. Daishinkan, con la ropa hecha jirones y una cara de no poder creerlo, se arrodilló formalmente y le ofreció el báculo de la autoridad máxima. Son Goku, has derrotado al absoluto. Por ley de combate y existencia, el trono del multiverso te pertenece, toma el lugar de Zeno y dicta el destino de los 12 universos, dijo el sacerdote con una voz que ya no tenía rastro de su antigua arrogancia. Pero Goku, en lugar de sentarse en esa silla de oro y colores, simplemente la miró con un desprecio que hizo que hasta los ángeles se estremecieran. Oye, Daishinkan, parece que no aprendiste nada de nuestra pelea. Yo no peleo para mandar a nadie ni para estar encerrado en un palacio mirando cómo los demás sufren, soltó el Saiyajin mientras su aura plateada se apagaba, dejando ver a un guerrero que solo buscaba la paz de su propio espíritu. Zeno-sama, que apenas se estaba levantando del suelo sobándose la cabeza, miró a Goku con una mezcla de miedo y una admiración que nunca había sentido por nadie. Goku, ¿no quieres jugar a ser el rey?, preguntó el pequeño dios con la voz bajita, casi como si tuviera miedo de que Goku le soltara otro cabezazo. Goku se agachó a su altura, le dio un pequeño toque en la frente y le sonrió de esa forma que solo él sabe hacer, aunque esta vez con una seriedad que te calaba los huesos. No, Zeno. Tú te vas a quedar aquí, pero vas a aprender a ser un buen gobernante. Si vuelves a borrar un universo por un capricho o si vuelves a tratar a los guerreros como si fueran basura, no importa en qué rincón del vacío me esconda, regresaré para terminar lo que empezamos hoy, sentenció el Saiyajin mientras el pequeño rey asentía frenéticamente, entendiendo que su reinado de terror infantil se había acabado para siempre. Bills y Champa, que estaban ahí cerca tratando de recuperar su dignidad, se quedaron con la boca abierta al ver que Goku rechazaba el poder absoluto. Eres un idiota, Kakaroto. Podrías haber sido el dueño de todo, gritó Bills, aunque en el fondo se sentía aliviado de que el Saiyajin no fuera a borrarlo por sus insultos pasados. Goku soltó una carcajada y se rascó la nuca, volviendo a ser un poco ese tipo informal de siempre, pero con una energía que todavía hacía vibrar el espacio-tiempo. Ser el rey suena muy aburrido, Bills. Prefiero comer la comida de Milk y entrenar con Vegeta que estar escuchando las quejas de todos los universos. Además, el honor no se trata de mandar, sino de ser libre de verdad, respondió Goku mientras empezaba a elevarse, alejándose de la plataforma central del palacio destruido. De pronto, un aura de luz oscura empezó a rodear a Goku, una señal de que el ser oculto lo estaba llamando de regreso al reino del olvido para terminar de sellar su poder prohibido. Los ángeles intentaron acercarse para preguntarle hacia dónde iba, pero la sola presión del aire alrededor de Goku los mantenía a raya. Escuchen bien todos los dioses que están aquí presentes, gritó Goku para que su voz llegara a cada rincón del multiverso, esta es mi única advertencia. Nunca vuelvan a subestimar a los mortales. Nosotros no somos sus juguetes ni sus experimentos, somos la fuerza que hace que la vida valga la pena. El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral, y los dioses de la destrucción bajaron la mirada, aceptando que a partir de ahora, ellos eran los que debían rendir cuentas ante la sombra de un Saiyajin. Vegeta, que estaba de brazos cruzados con una sonrisa de puro orgullo, le gritó desde lejos, «Más te vale no oxidarte en ese agujero, Kakaroto. Todavía tenemos una pelea pendiente y no voy a dejar que un poder prohibido sea tu excusa para ganarme». Goku le devolvió el pulgar arriba y con un destello de energía plateada que iluminó los 12 universos por última vez, desapareció por completo de la existencia conocida. No dejó rastro, ni una pizca de ki que Daishinkan pudiera rastrear, dejando a los dioses en un estado de confusión total. El orden divino se había roto, pero en su lugar, había quedado un equilibrio basado en el respeto y el miedo a un guerrero que ya no pertenecía a este mundo, pero que lo vigilaba todo desde el vacío. En la Tierra, la vida empezó a volver a la normalidad, pero todos sentían que algo había cambiado en el aire. Las Dragon Balls se volvieron de un tono ligeramente plateado, como si el poder de Goku las hubiera bendecido tras su victoria. Gohan y Piccolo se quedaron mirando al cielo, sabiendo que su padre había alcanzado un nivel de honor que ningún otro mortal alcanzaría jamás.
Él siempre fue diferente, pero ahora es la leyenda que mantiene a los dioses a raya, murmuró Piccolo mientras cerraba los ojos para meditar. En el palacio de Zeno, Dai Shinkan empezó a organizar la reconstrucción, pero esta vez con una humildad que nunca antes había mostrado, consultando a los dioses y ángeles en lugar de dar órdenes absolutas, tal como Goku lo había exigido antes de marcharse. Zeno-sama se sentó en su trono reparado, pero ya no pedía juegos de destrucción. Ahora pasaba horas mirando hacia el vacío, esperando ver de nuevo a su amigo que le enseñó lo que es el verdadero poder. Los universos que antes estaban en peligro de ser borrados ahora prosperaban, con guerreros entrenando más fuerte que nunca, sabiendo que el límite ya no era lo que un dios dijera, sino lo que su propia voluntad pudiera aguantar. El honor de Goku se había convertido en la nueva religión del multiverso, una fe basada en el esfuerzo y la superación personal que hacía que hasta los villanos más terribles lo pensaran dos veces antes de causar caos innecesario. Pasaron los años y la figura de Goku se convirtió en un mito, en una historia que los abuelos contaban a sus nietos sobre el Saiyajin que superó al rey de todo para devolverle la dignidad a los humildes. Nadie volvió a verlo, pero en cada pelea justa, en cada momento donde un guerrero sacaba fuerzas de la nada para defender su honor, se sentía una pequeña brisa de energía plateada que recorría el campo de batalla. Goku se había vuelto uno con el vacío, un guardián silencioso que no necesitaba reconocimiento ni templos, solo la satisfacción de saber que su familia y sus amigos eran libres de escribir su propio destino sin el miedo a ser borrados por un dedo divino. Incluso Freezer, en su rincón del universo, se mantenía tranquilo, entrenando en secreto pero sin atreverse a lanzar un ataque a gran escala, porque sabía que en el momento en que rompiera el equilibrio, esa sombra plateada aparecería detrás de él para ponerle fin a sus ambiciones. El multiverso era ahora un lugar de competencia sana y de crecimiento constante, un legado que Goku dejó atrás al rechazar el trono. Ese tonto de Kakaroto, al final resultó ser el dios más sabio de todos sin siquiera intentarlo, pensó Vegeta mientras entrenaba en la cámara de gravedad, sintiendo por un breve instante que la presencia de su rival lo observaba con una sonrisa desde alguna dimensión desconocida. El nuevo equilibrio estaba sellado, la era de los dioses caprichosos había muerto y la era del potencial infinito había nacido bajo la mirada del guerrero que restauró el honor de todos los mortales. Goku, desde el reino del olvido junto al ser oculto, observaba cómo su mundo florecía, sabiendo que su sacrificio de alejarse de todos había valido la pena para que la verdadera justicia reinara por fin. La advertencia quedó grabada en las estrellas para siempre. El honor no se negocia, y la voluntad de un Saiyajin es capaz de doblar hasta el mismísimo rey de todos si se trata de defender lo que es correcto.